Bueno. Buenos días, bienvenidos al Cide. En nombre del doctor Sergio López Ayón, les doy la más cordial bienvenida a este otro seminario sobre tecnologías de la información y competencia. En el marco, este año celebramos 40 años de nuestra institución. Vamos a tener a lo largo del año diversos seminarios, talleres y conferencias a los que están todos invitados. Pues en esta ocasión tenemos el honor de contar con la presencia del profesor Martin Cale y con la comisionada María Estavillo. Y agradezco al profesor Alexander Elena, quien organizó esta conferencia, y también a Elisa Mariscal en traer a Martin Cale al Cide. Brevemente les digo, el profesor Martin Cale es economista especializado en temas de competencia y regulación en industrias de redes, de energía hidroeléctrica y telecomunicaciones. Fue Centennial Professor del Departamento de Derecho de London School of Economics, fue profesor de la Escuela de Negocios de Warwick, es profesor visitante de la Imperial College Business School, fue también vicepresidente, actualmente es vicepresidente de la nueva Competition and Market Authorities en la Gran Bretaña, y antes de su predecesora Comisión de Competencia. El profesor Cale ha estado incursionando en el tema de competencia y telecomunicaciones en el caso de México, entonces actualmente pues ya tiene un conocimiento de este mercado que va a contribuir, creo, de manera muy importante al debate actual que se está dando hoy en el Congreso. La comisionada María Estavillo, licenciada en Economía por el ITAM, por el ITESE, yo por el ITAM, es maestra en Economía Matemática y doctora en Ciencias Económicas por la Universidad de París. En Francia se desempeñó como socia directora de la consultoría Acceso, donde brindó asesoría en materia de competencia y regulación económica a entidades públicas y privadas.
En SCT se desempeñó como directora general adjunta de Política de Telecomunicaciones y como asesora del subsecretario de Transporte en temas regulatorios. Ocupó cargos de directora general adjunta de Investigaciones y Concentraciones en la Comisión Federal de Competencia y de directora de Análisis Económico Regional en la Secretaría de Desarrollo Social. Entonces, como vemos, tiene un amplio conocimiento ya en estos temas y en la actual IFT, en donde se van a ver los dos temas de competencia general y de telecomunicaciones, es un gran valor agregado. El profesor Alexander Militar es profesor de la División de Economía del Cide, es especialista en temas de competencia y telecomunicaciones, en especial en teoría de juego aplicada, en estudios experimentales, y también forma parte del programa Telecom Cide. Pues sin más, los dejo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Empezamos con el profesor Martin Caves, quien nos va a dar ha preparado mucho para esta conferencia, y esperemos que todos ustedes podamos disfrutar de tener a una persona de la estatura no solamente física, sino intelectual en materia de telecomunicaciones y competencia. Muchas gracias. Your floor. Profesor Caves. Simplemente quisiera aclarar, luego esta mesa vendría a la mesa de industria, solo hablaría sobre regulación secundaria. First of all, I'm delighted to be here. First of all, I'm delighted to be here, and I'm grateful to receive this invitation to give a couple of presentations. I first became acquainted with the telecommunications situation in Mexico when I was here at the OECD mission in 2011. The report was published probably in 2012. I'm not the author of the report, but I took part in the I'm not one of the authors of the report, but I took part in the conversations that we had with executives and regulators in the Mexican industry at the time. And like I said, I found that an extremely interesting background. And of course, the report was published, and to some degree, it has had a policy influence, which is gratifying for the authors, and also gratifying for me, since, broadly speaking, I was in agreement with its conclusions. So that process is going ahead. I've only been in Mexico for 36 hours, and I do rather regret the practice of coming to a country and telling people what to do. So my presentations are presented more in the way of discussing with you material which is germane to the policy issues in front of the Mexican authorities and the industry. But I will try and avoid trespassing too much into territory in which my detailed knowledge may be rather more limited. In fact, I have two presentations. The second one is about asymmetric regulation in particular, but the first one is about two important and interesting issues which are present in the broadcasting industry in just about every country in the world. They are respectively the must carry, must offer issue, and secondly, one which is certainly very topical in the United Kingdom at the moment, the question of media plurality. Media plurality, as you're aware, is the question of the degree to which the media in any country taken together are able to express different points of view and are free from excessive control by
common feature in both components of the first presentation, and it's this. Part of the analysis is fairly straightforward competition analysis. You know, the sort of issues that you'll be familiar with in merger control, in examination of positions of substantial economic power or dominance, or whatever the particular word is in the jurisdiction in question. But also related to that, as often happens with broadcasting issues, there are other considerations which are in play to do with what I might call non-economic social considerations. Plurality is an obvious example. Questions, for example, of public service broadcasting, localism in broadcasting, and things of that kind. So both the components of the first presentation have a mixture of these two approaches and modes of analysis. I don't want to give priority to either of them because I think they're both important. Although it's a sad truth that I'm probably, by background and disposition, better able to talk about the economic aspects and the broader social aspects, but that's just a bias you'll have to guard against in the course of the presentation I'm going to give. So, what are we trying to do with must carry, must offer? Must carry is an obligation imposed upon broadcast networks or platforms to carry particular material, and must offer is an obligation imposed upon a broadcaster with control of some content to make it available on a particular platform. And obviously a combination of these things is possible, must carry and must offer, but equally you can have just must offer or must carry. And broadly speaking, the objectives tend to fall into the following categories. Making what I call meritorious program available to all consumers. This is playing into the very common European qualification of particular broadcasters as being public service broadcasters, as to say broadcasters whose goals are designed not to be the maximization of profit, but the broadcast of particular material. I call it meritorious material, which makes it sound rather horrible, but in fact it could be very nice. It could be a Wagner opera, or it could be a literary talk, or it could be a slightly obscure sporting event, but not necessarily the type of thing which a fully commercial broadcasting factory chooses to put on. Second, and this is the classic competition issue, the objective of preventing platforms from excluding rival content. So, for example, a vertically integrated platform owner may wish to prevent buying content from a rival when that vertically integrated platform owner has the capacity just simply to make it itself. And that may have the effect of excluding that content from many people. And then thirdly, another sort of softer objective, which is to promote localism and pluralism. And so within the broadcasting industry, and I won't go through all of the components of the value chain, but the transactions that we're looking at, essentially, with must carry and must offer, are the transactions which take place between the content and channel providers on the left and the platforms which are squarely in the middle of the diagram. As you can see, there are two arrows connecting the pay platform on one hand and the free-to-air platform on the other, and the providers of content or channels. And these reflect monetary payments. And interestingly enough, in a non-regulated world, these monetary payments can go both directions. We observe, as a matter of course, that some channels actually pay to get on the platforms. Equally, some platforms pay some channels to get those channels on the platform. In the latter case, of course, they're hoping that the increased audiences that will be drawn to the platform will ultimately benefit the platform owners. So there's a kind of rather interesting issue here about what the pre-regulation situation would be, and it seems to me it would be any of a variety of issues.
Many of you may have seen this diagram in effect used in discussions of net neutrality, where it's precisely the possibility of payments between content providers and broadband platforms, which is an issue, and the extent of whether you should have tiering and things of that kind. Now, before we get on, I just want to make some observations as a preliminary to talking about the must-offer rules. Those are rules which require owners of content to make that content available to a variety of different platforms. And it's a particular burning issue in the United Kingdom in relation to the premium content. And the premium content, which is of particular interest, is essentially soccer, which I imagine would also be the case. Live soccer games, particularly the Premier League, European Championship, and very intermittently, of course, the World Cup. And a kind of competition analysis is basically used in the way which I'll describe in a moment to sort out these issues in Europe. And it's a fairly standard competition analysis when you find out whether there's some kind of vertical leveraging of a position of dominance in one area in order to gain advantage in a related market. And so there's a bunch of market definition issues which underlie action by the competition authorities in this area. And I've identified a number of things which I won't go through in any detail. Market definition in programming and market definition in distribution channels. As far as programming is concerned, one of the interesting things is that from the point of view of competition analysis, competition authorities have been prepared to adopt what are fairly narrow market definitions. They might, for example, be the wholesale rights to transmit live the matches in a particular contest, for example, in the United Kingdom, the Premier League, or in Europe, the European Championship. So that narrower definition has been chosen in favour of one which might include premium sports channels or premium channels in general, or even an even broader definition, all television channels, whether basic or premium. In relation to distribution, the tendency has been for the competition authorities to make a distinction between pay and free-to-air channels, but separate categories of pay channels, that is to say cable and satellite, are not generally distinguished. Now, what are the cases which are relevant? Well, as I indicated, the United Kingdom has been the location for many of these cases, and the competition authorities have had their eye upon our dominant paid broadcaster, Sky, which is partly owned and effectively controlled by the news group headed by its chairman, Maria Murdoch. And first of all, action was contemplated by the competition authority in relation to a margin squeeze carried out by the Sky broadcaster. And the question there was whether the broadcaster was making available live broadcasts of premium sports to cable networks in separate ownership at prices which effectively imposed a squeeze on the cable companies. In other words, the margin which they had, having paid the wholesale price of the programme to sell the channels on at retail, was insufficient to cover the cost of retail. That, it turned out, rather typically I might say, in relation to any activities taken by Sky, to be just on the margin. Or to put it in another way, the company seemed to have pushed the wholesale price just up to the point where it was just about a margin squeeze on the might have been, but it couldn't actually be proven. Obviously, it takes considerable commercial skill to make discriminations of that kind. The second one is a more recent case in which the telecommunications regulator in the United Kingdom, Ofcom, using a clause in the Broadcasting Act rather than competition law, has attempted to impose
an obligation upon Sky to sell its sports channels to all comers. And those all comers would include cable companies, it would include telecommunications operator BT, and so on and so forth. This was a case which began in about 2009. It reached the appeal court, the appeal tribunal, the competition appeal tribunal, in 2012. I was an expert witness in those proceedings. The first competition appeals tribunal effectively threw out the obligation which the regulator wanted to impose. The regulator appealed to another court. That court has remitted the question back to the Competition Appeals Tribunal, which is now, I think, figuring out how it should deal with the matter now, when the landscape of pay TV has changed very dramatically in the years since the case was initiated 4 or 5 years ago. So that is inconclusive. Other outcomes which have been more conclusive have been observed in merger proceedings, because as you know, in a merger proceeding, the merging parties are very keen to offer commitments to enable the merger to go ahead. And European regulatory authorities in relation to mergers in Italy, France and Spain agreed to mergers between the then 2 pay TV broadcasters, which is quite an unusual event, a 2-to-1 merger, as you'll be aware, on condition that programs, premium programming of various kinds, should be made available to rival platforms who might seek to broadcast it as well. So the situation there is, it's a fairly straightforward competition law issue. It's been addressed in that fashion. There have been some must-offer things imposed, but in some cases the imposition has not taken place, which, since competition law is supposed to be on a case-by-case basis, it would be slightly surprising if all the cases went in one direction rather than another. Now, what about must carry? Now must carry is the obligation on platforms to carry material. In Europe, must carry has been used essentially as a means of ensuring the proliferation of broadcasting platforms, that public service broadcasting is available to everyone, to whatever platform it is that they subscribe. And so there have been a number of legal cases on the interpretation of the provision in a European directive, which is European legislation, which allows member states to impose reasonable must-carry obligations. This has had the effect that European public service broadcasting channels are effectively available everywhere. It's an open question whether the must-carry issue means that the platform must carry the channel free. In some cases, in the United Kingdom, for example, cable broadcasters are obliged to carry the platform, the channels for nothing. But in relation to satellite broadcasting, the channels must pay themselves for satellite transmission. Since satellite transmission is not in fact done by the platform itself, it is outsourced to a satellite organization. So there is a kind of inconsistency there. Now, some must-carry, must-offer relevant issues in Mexico, and here I'm drawing upon a paper to which I made a small contribution, written by Alexander on the platform with me, and by Lisa Manchal, and with Vanessa, who's in somewhere. The issues that were identified in that paper, which are relevant in Mexico, is that there is market power being exercised in the free-to-air sector. That differs from Europe, where the market power normally resides in premium pay TV. But clearly is potentially market power in premium content. My impression is that the population of Mexico is quite keen on soccer rather than the reverse. And so that issue may come to the fore.
There is a need for wide distribution of certain content, and it's desirable that should be made available, and that may also include a need for availability of local content. So the MCMO draft provisions in Mexico, I understand, include that free-to-air licensees have a must-offer obligation with respect to pay TV operators. Pay TV operators have a must-carry obligation. That obligation is partially based on satellite operators, and that there's a different payment regime for operators with significant power. Now, this is obviously a very crude summary of what's going on. Okay? But what we see here in Mexico is, as it seems to me, just sort of expressing it in a slightly broader content, is as in Europe, a tendency for there to be a mixture of what I might call primarily or entirely economic issues to do with competition to be present, ways, in a sense, of forestalling possible detrimental effects on consumers of dominance in particular market segments, which could be free to air, or alternatively could be premium paid wholesale programming, and that is present. And then in addition, we have these other considerations which are particularly present in the must-carry rules, and what they are in any circumstances must depend very critically upon the circumstances of the country in question. I entirely agree that localism is a very important consideration that ought to be borne in mind. If, as in Europe, you have a 50 or 80-year-old tradition of public service broadcasting, and there are well-established channels which are paid for essentially out of taxes, then it's obviously desirable that those should be made available to everybody. Otherwise, you're in effect depriving many of the contributors to the cost of access to those programming. And these things really have to be patched together in a rather difficult way in order to achieve a socially desirable outcome without either distorting competition even more badly than it might be distorted already, and without jeopardizing the commercial survival of the channels which are affected by this. And I think this is an extraordinarily difficult task, and I'm aware that my neighbour on the platform is confronting this task at the moment, and I think I'll stop at this stage just by wishing her the best of luck in dealing with these difficulties, and move straight on to the question of plurality, which is another issue which I will also try and link in with competition. Competition has always been a very important issue in the media, but this question of plurality has recently come into a great deal of prominence as a result of behaviours which were illustrated by various newspapers in the United Kingdom, and that was coupled with the suggestion that the willingness of the authorities actually to deal with these dysfunctional and abusive behaviours, things like phone hacking and things of that kind, the willingness of the authorities to deal with it was abated just simply because of the huge political and social power which the relevant proprietors exercised. And so we've had, for the past 3 years, a fairly rigorous debate that's now somewhat abated about the question of plurality, in which our communications regulator, Ofcom, has been involved. And Ofcom has defined plurality as meaning that there is a diversity of viewpoints, and also, which is a slightly different, although broadly similar definition, that there is the prevention of one media owner having too much influence. Now, actually measuring and dealing with and defining the concept of plurality is an extraordinarily complex business. And I've just listed here a number of questions which might come into play, and which Ofcom has confronted and other contributors to debate, including in this small scale myself, contributed in order to deal with it. And the first question is, are we talking about the availability of the media? You can buy it, or it's somewhere on your 500-channel TV guide. Or alternatively, we talk about consumption, people actually use it. Or are we talking about impact,
which is to do with the effect which the dissemination of the material actually has upon the people, and perhaps more particularly upon the political process. Are we dealing with all media, or are we dealing with news and current affairs only? What do we do about online? To leave it out seems grotesque in present circumstances, but including it in is extremely difficult. How should we deal with what I might call the exchange rate across social media? Is it as advantageous for a proprietor for me to spend 30 minutes reading his or her newspaper and as for me to spend 30 minutes watching his or her television program? Is it that kind of exchange rate? What do we do about a situation in which a proprietor runs a lot of different media outlets, and actually they express different points of view? Now, this is quite a serious issue. There's a very interesting study recently carried out of local newspapers in the United States by two very distinguished economists. And they are trying to see if newspapers which are co-owned by the same proprietor in fact express the same point of view. In fact, it turned out in the case of many of the companies that in essence the point of view of the newspaper was determined by the point of view of the audience. So if the buyers of the newspaper were in a red state, it would express Republican points of view. If the buyers of the newspaper were in a blue state, it would express Democratic points of view. So there's a kind of built-in internal pluralism result of that. And then there's a slightly more esoteric question about wholesale retail. Now, if you want to investigate pluralism seriously, you have to do an appropriate summarizing and tracking job. And in particular, I think you want to look at longitudinal tracking. In other words, how do we stand now in the UK in respect to pluralism compared with 5 years ago or 10 years ago, or ideally in comparison with 80 years ago? That gives me a lead-in to draw your attention to the fact that some people have suggested that one quite useful summary indicator for tracking pluralism would be the famous Herfindahl-Hirschman index, which has traditionally been used as a single summary statistic to describe the market structure in any industry. You will recall that this index is calculated by looking separately at the market shares of all the participants within a market, squaring those market shares, then adding up the total. So it's a monopoly. There's one firm with 100% of the market. If you square that, the value of the index is 10,000. If there's pure atomistic competition, then in ways which mathematicians will understand, and I'm afraid I can't, if you square these infinitesimally small amounts and add them up, you get to the number of 0. So those are the parameters between 0 and 10,000. And you can see it's quite an attractive tool for just simply producing just a single summary. There is a slightly threadbare economic argument, which I won't bore you with, of why it might make sense in terms of looking at that market structure. Just simply by carrying out the exercise of computing the index, using the data on consumption, which come from Ofcom, it turned out rather interestingly that the value of the index for the purposes of measurement of plurality, which is not, of course, the purpose which was originally intended, the value of the index actually fell squarely in the so-called grey area that's used by the Department of Justice to describe whether a merger should be investigated further. To be honest, I'm not quite sure how one should interpret that. It's a slightly interesting phenomenon. In fact, the number before the merger took place was something like 2,100, and after the merger took place, it would move up to something like 2,300. Remember, the range is 0 to 10,000. But that range is precisely the range which the Department of Justice says you should start worrying about if the market shares of the participants. Now, unfortunately, we don't have longitudinal data. So you can't do the same thing because we don't have consumption measurement in the same way. You can't establish that. And even if you did establish it, there would be a difficulty in actually establishing what the threshold should be, the threshold value should be, whether it should be
threshold value for an HHI index, or whether it should simply be market share. So some politicians have suggested that no newspaper proprietor should own newspapers with the circulation of more than 40% of the total. And then, of course, you've got the question about when to intervene. Now, we have a provision in UK law under which, when a merger takes place between two media companies, you can run side by side with the competition analysis a public interest analysis of the effect of the merger on media plurality. And this has been tried once or twice in the past. In fact, surprise, surprise, the company which was involved in the most prominent cases of this kind was none other than Sky or the Murdoch Empire. But there's an important difference, because while competition authorities, like the one to which I belong, but I'm not speaking in that capacity today, I hasten to say, while competition authorities make the final decisions on mergers, it was considered appropriate, for democratic reasons, that the final decisions on plurality in the public interest should be taken by ministers, that is to say, somebody with a democratic mandate. So we already have this in place for mergers, but should we also have it in place to apply regularly, say every 5 years, that would be a test, the longitudinal data to be available, and for somebody, God knows who, to make a decision about whether the level of plurality had crossed some threshold, so it was now in some sense too low, with this leading to some kind of possibly divestment of assets. I mean, it would obviously be quite a big step in a democratic society to do that, but anybody who's followed quite closely, as I have, the way in which media plurality has basically disappeared, or had basically disappeared in Italy over the past 10 years, as the Prime Minister, who already owned the largest commercial television company in many newspapers, was able to gain control over the public sector broadcasters as well, by virtue of his government position. There might be problems associated with that. Now, what's the relation between plurality and competition law? One of the things I've discovered in taking part in the debate about plurality with UK politicians is that they all think that we people who do competition analysis look exclusively at market shares to decide whether there's something wrong with the market. You know, as you know, that is not generally the case. There are certain cases in which market shares are important, but broadly speaking, people are looking at a wide range of indices in deciding, in a competition law case, whether there are likely to be circumstances which are adverse to customers and competitors. But there could be cases, and I won't bother to go through these for examples, there could be cases in which competition law might have a purchase upon a monopolization of media, which also had very substantial plurality problems. However, there can also be cases in which you might have just simply a very highly concentrated media, but with a very high degree of internal plurality, so you weren't particularly worried about that aspect of it. Equally, you could have a case in which you had two media outlets that were knocking spots off each other commercially, but at the same time adhered to the same political position, so there might be plurality issues associated with that. So I think we've been able to disabuse our politicians that competition law can deal with plurality, but we haven't really, I think, established a sufficient body of knowledge and opinion about the measurement of plurality and the issues associated with it for it to be very easy for legislation to come forward. So let me start now with that presentation. And if I may, I'll very quickly move on to the second one. That one took a slightly longer than I expected. The second one I'm sure I can do more quickly. I should say one of the reasons that Alexander and I were late was that we were talking to a bunch of journalists about telecoms, who, to my astonishment, were willing to turn up at 8 in the morning to hear a foreign professor talk about regulatory questions. That is completely out with my experience of journalism in Europe. And in fact,
And the conversation went on rather longer than we expected, and whether that's going to be helpful or not. Whether that's going to encourage media pluralism on these matters remains to be seen. Okay, asymmetrical regulation. I'll do this very quickly. Okay, and again, I'm speaking in a private capacity, not in any way as anybody involved in competition policy in the United Kingdom. So, different forms of asymmetry. I distinguish a very obvious and basic distinction between one-way access, where basically one company owns the assets and everybody else has to get access to them in order to bring their wares to market, and two-way access, in which two different networks are exchanging traffic in order to achieve interconnection and a rule that everybody can speak to everyone. Now, obviously, in the case of one-way access, you've got a single access provider and numerous access seekers, so there's an interesting inevitable market power issue. With two-way access, there's no compelling reason to believe that absent regulation, the companies might not come to an entirely satisfactory to them agreement as to how they should deal with interconnection. Economists, including I'm sure some in this room, have written learned articles about the kind of arrangement they might come to. The general conclusion, which I think is fair to say, is that they might come to an agreement which suits them. But that agreement is likely to have characteristics, since we're talking about small numbers, that the agreement will have as one of its objectives the chilling of competition between them. And this might paradoxically take the form of setting interconnection rates which are too low, less than the efficient level, rather than too high. How does this affect things? Well, asymmetric regulation clearly affects the competitive process, and therefore is likely to affect market shares. But it also has very important effects upon investment incentives, and that's a point which I shall make, an entirely obvious point, which may have some implications about what the duration of asymmetric regulation operation should be. So let me begin talking about asymmetric interconnection, two-way access, or asymmetric termination. As you probably know, this has been widely used in Europe, with termination rates being appreciably higher in many countries for smaller operators than they are for larger operators. And in essence, it seems to me that the reasoning behind it has been how to deal with the situation in which mobile termination rates were way in excess of cost. I find it hard always to get people to believe that in the early days of mobile markets in the United Kingdom and other European countries, that termination rates were absolutely enormous. In the United Kingdom, when we started regulating mobile termination in 1998, the rate per minute for mobile termination before the regulation was introduced was 60 US cents per minute. This was tolerated by the regulator because most of the calls originated from fixed networks, and the regulator recognized that by achieving a very substantial cross-subsidy from fixed networks to mobile networks, that the long-term effects for end users through the development of mobile networks would be beneficial, and who indeed can deny that? Although I'm bound to say, one might legitimately ask whether 60 US cents a minute was the minimum rate that would have achieved that result. I calculated with some colleagues that the total amount of subsidy from fixed networks to mobile networks in 4 years in the 4 largest EU member states was something like 400 billion euros, which is something like
$550 billion US dollars. So that was the arrangement we had. So we had, for historical reasons, a regime in which termination rates were way above the incremental cost. And we also had, as an empirical regularity rather than a law, a situation in which the balance of traffic was such that more traffic flowed from small networks to big networks than in the other direction. So the net flow was an inflow from small networks. So with termination rates way above costs, this meant that the small networks were really, in effect, sending truckloads of money every year to the large networks to cover that difference. This isn't a uniform regularity. There are opposite cases. So regulators responded to that, not so much in the sense of wishing to tilt the playing field in favour of the small operators, but more as a way of breaking from being tilted in the opposite direction in favour of large operators, and they responded by asymmetric rates. But this had its own problems because the asymmetric rates made it more expensive to call off net to a small operator. Fewer people did so. The traffic imbalance got worse and worse. And so you needed even more asymmetric rates in order to deal with the problem. So it was really a horrible situation, and it was only resolved, in my opinion, when the very brilliant French regulator, Arcep, whose chairman, Mr. Chausseur, is one of the best economic regulators I've ever come across in my life, started instituting a program to get the rates down to something approaching a reasonable definition of costs. And the effect of that was to eliminate the problem. It was also to much reduce the disparity between on-net and off-net prices and to reduce the club effect. And generally, I suppose the rather grim answer is the problem was really one which was created not so much by regulation, but by regulation which was in some sense too lax and produced prices which were inefficient. Once that was replaced by efficiently regulated prices, the problem went away. So that's a sort of very brief history of asymmetric regulation in the mobile market, but we also have in Europe quite a strong history of asymmetric regulation, where the purpose of it is to act as an entry of systems to small operators. In the United Kingdom, for example, we had an arrangement whereby, at the early days of competition, interconnection charges from the then only entrant, which had to be paid to the historic monopolist, were abated. This was by a process which was known in the trade as the Mercury Protection Order, and it was quite expressly recognised by the operator as being a procedure which was necessary either to prevent Mercury from exiting, or alternatively to prevent Mercury basically being reduced to operating at a very low level of activity, which could be liably be tolerated by the incumbent because no competitive pressure was imposed upon it by the operator. And then after a period, this was withdrawn. I think it's clear to say it had the effect of ensuring Mercury's survival. But whether it was the true answer to competition problems in the United Kingdom is a rather different question. But there are problems with that. If you have very low access prices, on one hand, you're going to discourage the incumbent from investing. On the other hand, you may simultaneously discourage the entrant from investing. Because in those circumstances, the entrant will want to hand over its call or its data as quickly as possible to the incumbent, because the incumbent is going to deal with it at a price which is much lower than the cost which would be incurred by the entrant itself. We see this problem very obviously in relations between backbone operators, who are the sort of the nuts and bolts of the internet, which take all the data around the world, which operate on a peering basis, where they don't pay each other anything,
for data which are handed over. This has led to a phenomenon known as hot potato routing, whereby if a peering organisation has some data assigned to it, because one of its customers, for example, is connected to it, its main goal in life is to hand that data over as quickly as possible to somebody else, because that person will then have the obligation of dealing with it. So I think very low access prices can distort handover points, investment incentive, and lead to inefficiency. So my general view on asymmetric regulation is that asymmetric regulation as an entry assistance measure is that it may have a place, but its duration has to be limited. It has to be limited for an additional reason as well, which is that there is a risk that if the entrant comes to rely too heavily upon the entry assistance, and if the regulator has, by dint of keeping going a regime of entry assistance for too long a period, then both sides may feel committed to the other. It will involve a loss of face for the regulator for the entrant to exit. And the entrant, knowing the entry assistance might be continued, may have rather limited incentives to improve its own commercial performance in other ways. So apart from the investment issues that I've drawn attention to, a long period of entry assistance via asymmetric information may jeopardize the integrity of the regulatory system. And I'm sure there are examples of that which I could point to if I was prepared to be rather more indiscreet than I normally need to be. Now let's look at one-way access. This is an important component, obviously, in broadband regulation, and broadband regulation, both fixed and mobile, should, I think, be the main focus of regulation in just about any country in the world. How has unbundling worked in Europe? Now, this is a deeply contested question. My own view is that compared with the relevant alternative, which for most of Europe would have been reliance upon a single integrated fixed monopolist. I'm speaking here of the 70% of homes in Europe which are not also passed by a cable company. My own view is that if the relevant alternative, the counterfactual, so to speak, to the problem of mandating and bundling of that historic monopolist were just simply the regulation of an end-to-end network, then unbundling has produced returns for end users. These returns, the data indicate, are less than the returns which are available in countries where you have two complete end-to-end networks serving each house. So, as I was saying this morning, the moral of that is that you should arrange to be born in somewhere like the United States and Belgium, where you have those two networks. On the other hand, you may feel that the downside right in those events may outweigh the benefits of the cheap broadband and perhaps the better quality of service that you might get in other respects. And the other key point I think to make is that unbundling has actually worked. There is a difficult process at the beginning of unbundling when the access provider is extremely reluctant to accede to it. But then we found in Europe that as time goes by, the importance within the dominant incumbent of its wholesale division, the revenues which it generates, assuming that asymmetric regulation doesn't make those disadvantageous, the growth of the importance in the company of wholesale regulation, because you've essentially got a bunch of people in prompt positions in the company whose goal is precisely to send as many wholesale services, to sell as many wholesale services as they can. That can produce a step change in the approach of the incumbent towards unbundling, and the incumbent come to see it as an important source of income, rather than as something which is in effect signing a step for it. Now, what's happened when fibre comes along?
Well, what's happened in Europe has been quite problematic. Because with the copper network, we could basically price it at whatever price we wanted, because it was sunk. The fibre network is not sunk, so you have to create adequate investment incentives for the fibre to be deployed. And this immediately raised the question, should we move away from the universal approach in Europe towards unbundling local loops in favour of something which was less generous to entrants and more advantageous to incumbents, on the theory that they would respond by investing in a whole lot more fibre. And in essence, what has happened has been roughly the following. In some countries in Europe, the investment in fibre has been very limited because the fibre has only gone to the curb, and competitive investment has also been limited because the access product which competitors buy is not an unbundled fibre, but a bitstream type product which includes not only the fibre but also important active components. So in other words, compared with an unbundled loop, the competitor's participation in delivering the service has diminished under the fibre, and also the level of fibre investment undertaken in general has been quite small. This is a strategy which I call the hare strategy, taking as my analogy Aesop's famous fable of the race between the hare and the tortoise. Now, the alternative tortoise strategy is the one that's been adopted in France and in the Iberian Peninsula, which is that fibre to the home is encouraged. And secondly, competitors are encouraged themselves to invest in fibre. In other words, more investment is required from the incumbent and more investment is required from the entrants. So it's a much more authentically competitive model than the one that's being employed in Germany and the United Kingdom. Does everybody know who won the race between the hare and the tortoise? The tortoise won, yes. However, I don't think that's necessarily the basis for assuming that the Franco-Iberian model is going to triumph in this particular connection. But I think it does illustrate the important dilemmas that you have which are, in some sense, fairly straightforward with copper, even though they're painful to undertake. But with fibre, there are many more issues in play, and one of the issues which I've skipped over in the interest of time, one of the issues is that once you introduce fibre as an option, you then, as a regulator, are involved in setting a price and conditions of access for fibre, but then you have to coordinate that with the decision that you make in relation to copper pricing as well. And many countries have in essence seen a situation in which there's a really terrible disjunction between their pricing of copper in the fibre era and their pricing of fibre. Now, that's a very good moment for me to receive a message from Alexander, because I've just got this final slide, the gist of which I've already told you, so I'll stop there. A continuación tenemos a la comisionada María Elena Estavillo. Muchas gracias. Bueno, yo simplemente voy a aprovechar la ocasión para hacer algunas reflexiones a raíz de lo que hemos escuchado de esta interesantísima plática. Muchas gracias. En lo que respecta a los temas de pluralidad y competencia, muchas veces los oímos entrelazados y ciertamente un mercado más competitivo pues puede facilitar que exista pluralidad, pero no lo asegura.
Eso es muy importante tenerlo siempre en mente. Necesitamos políticas específicas para promover la competencia y, por otro lado, para promover la pluralidad. Cuando hablamos de competencia, nos enfocamos generalmente en cuestiones de eficiencia, precio, calidad. Pero cuando hablamos de pluralidad, pues estamos preocupados por mantener expresiones locales frente a las nacionales. Tenemos que estar también muy seguros del uso que se le da a los medios por parte de los ciudadanos, cuáles son sus hábitos cuando acceden a cada uno de los medios de comunicación para obtener información a partir de ellos, porque depende de los patrones de uso de los medios el que alguno de ellos pueda tener un mayor impacto en la pluralidad frente al ciudadano, porque pues depende de qué está buscando el ciudadano en cada medio. Si está buscando entretenimiento, está buscando información, opinión, y en términos de pluralidad nuestro enfoque es estar buscando dónde buscan los ciudadanos la información y también contenidos de opinión. Eso hace también que necesitemos reglas flexibles que podamos ir ajustando en el tiempo para asegurar medios plurales. Podemos definir reglas que en un momento del tiempo sean las apropiadas, considerando la penetración de los diferentes medios y los hábitos de los ciudadanos que usan esos medios. Pero ni esa penetración ni esos hábitos quedan constantes en el tiempo. Entonces, se requiere estar estudiando cómo van evolucionando los medios y cómo van cambiando los hábitos igualmente la capacitación de los usuarios para acceder a diferentes plataformas y con ello tener reglas que se puedan ir adaptando a las nuevas circunstancias y que aseguren en diferentes momentos del tiempo la pluralidad. Las reglas que conocemos como Mask, Must Carry, Must Offer, ciertamente inciden en ambas dimensiones. Tienen aspectos en que inciden positivamente en la competencia y también pueden incidir positivamente en la pluralidad. Inciden en ambos objetivos. Por un lado, en la parte de competencia, porque muchos de estos contenidos que se obliga a las radiodifusoras a permitir su transmisión por los sistemas restringidos, pues son contenidos que son altamente demandados por los consumidores. Desde cierto punto de vista, podríamos decir que una buena parte de ellos podrían ser insumos esenciales. En ese sentido, tienen un impacto positivo en la competencia porque se ponen a disposición de otras plataformas para que no resulten en barreras para su competencia directa en los mercados de publicidad, por ejemplo. Pero también tiene su impacto positivo en la pluralidad cuando hablamos de que estas reglas también permiten que las manifestaciones de diferentes medios se hagan accesibles a los ciudadanos independientemente de si buscan los contenidos de la televisión a través de la televisión abierta o de sistemas restringidos. Y además porque aseguran también la transmisión de los contenidos audiovisuales locales por los sistemas restringidos locales, ¿no? Y ahí vemos pues también esta importancia de enfocarnos hacia las expresiones locales cuando estamos buscando la pluralidad de los medios. Aquí me gustaría también comentar en el Instituto Federal de Telecomunicaciones, apenas hace un par de días publicamos el listado de contenidos audiovisuales relevantes
que estaba programado a ser conforme a las resoluciones de preponderancia, y que son estos contenidos que ninguno de los agentes económicos preponderantes podrá contratar en términos de exclusividad para su transmisión en cualquier plataforma. Y aquí quisiera hacer el énfasis en este último comentario. Se trata de una obligación aplicable a cualquier plataforma tecnológica por la cual se transmiten contenidos audiovisuales, y es precisamente porque reconocemos pues la importancia de las nuevas tecnologías para la transmisión de contenidos audiovisuales. Ciertamente en la actualidad la plataforma más importante es la televisión abierta, por la penetración de los servicios, por los hábitos de los ciudadanos en México. Sigue siendo la plataforma más importante, con mayor impacto, pero no dejamos de ver que van evolucionando los hábitos y también la penetración de los servicios, y algunas otras plataformas están cobrando importancia poco a poco. Y en este sentido, pues este tipo de obligaciones tienen que poder ser aplicables a todas estas diferentes plataformas para llevar los beneficios de estas decisiones para todos los ciudadanos, independientemente de la plataforma a través de la cual tengan acceso a estos contenidos. Otro de los aspectos que pudiera relacionarse con estos temas incluidos en las resoluciones de preponderancia, pues fue también la obligación para el agente preponderante en radiodifusión para que ofrezca sus canales en caso de que los ofrezca a alguna plataforma propia o de terceros, pues tendrá que obligarse a ofrecerla en los mismos términos a cualquier otro que se lo solicite. Es un tipo de obligación relacionada con esta visión de Mostoffer de la obligación de ofrecer de una manera no discriminatoria y, claro, pensando obviamente en el impacto, que tenga un impacto positivo en la competencia. Esto es respecto al primer tema que se trató, y en cuanto a este último, en la segunda parte de la exposición, me gustaría comentar, reflexionando sobre todos estos ejemplos de regulación que nos comenta el doctor Kate, sobre la importancia que tiene para un regulador tener la posibilidad de estar imponiendo medidas de regulación económica que se ajusten a la realidad de los mercados. Y es una realidad que va cambiando todo el tiempo, por lo cual no podemos tener medidas fijas, medidas particulares o detalladas, lo que llamamos las medidas de regulación económica, de una manera predeterminada y que se puedan quedar inamovibles por muchos años, porque los mercados van cambiando y tenemos que asegurarnos de poder modificar las reglas del juego de acuerdo con la evolución de los mercados, precisamente para ir ajustándolas para preservar los incentivos a la inversión, los incentivos al comportamiento competitivo también, porque en ello inciden mucho las reglas, la regulación económica. Y bueno, esta creo que es una reflexión importante ahorita, digamos, en estos momentos en que pues se siguen o porque se va a reanudar, ¿no?, la discusión de la ley secundaria. Me gustaría dejar esta reflexión sobre la mesa, simplemente como una idea general, como un concepto en cuanto a cuál es el papel del regulador y la importancia que tiene contar con esta flexibilidad
para definir lo que es la esencia de un regulador, poder definir las reglas del juego. Bueno, muchísimas gracias al doctor Martin Gates y a la doctora Estavillo por sus comentarios. A mí me toca un poco hacer una síntesis de estas versiones y pasaríamos a una serie de preguntas. Bueno, en principio veo que la propuesta de ambos es girar toda la regulación alrededor del concepto de pluralidad. Evidentemente el concepto de pluralidad viene acompañado de varios elementos que se distinguen en el sector de radiodifusión. En particular estamos hablando de plataformas. Plataformas tienen la característica de tener varios lados en los cuales los consumidores no solamente son las audiencias, sino igualmente son los anunciantes. Entonces estamos viendo que estamos tratando de pasar de plataformas en las cuales se ha favorecido exclusivamente a los consumidores, del lado de las audiencias, e irnos a un sector en el cual ambas partes interactúen. Tomando esto en consideración, también ambos han presentado la importancia de fomentar los mercados locales, lo que se denomina en el argot local to local, es decir, darle al sector de la radiodifusión la promoción en sus áreas de difusión. Esto atendiendo no solamente nuevamente a los requerimientos de las audiencias, sino también de los anunciantes. Una parte importante, que bueno, lo comentó un poco Martin, pero creo que es importante resaltarlo, que está resaltado un poco en el paper que escribimos juntos, es la naturaleza de la neutralidad regulatoria. Es decir, que de alguna manera la regulación no escoja ni discrimina entre ganadores y perdedores, sino de alguna manera atender a los distintos canales de distribución de contenidos de la misma manera. Issue que, por cierto, está hoy en día en juego incluso en los Estados Unidos. Otro aspecto que han resaltado ambos ponentes tiene que ver con la naturaleza de que la regulación tiene que estar también sustentada en qué es lo que ven las audiencias. Es decir, tenemos que cada vez más atender a sus necesidades, ver exactamente qué es lo que ven y construir esta política regulatoria con base a elementos y datos. Y es importante sostener un sistema de tracking, como lo decía Martin, donde se pueda perfectamente aclarar cuáles son las corrientes, cuáles son los tipos de contenidos que se están transmitiendo, en qué áreas, en qué localidades, y de esta manera tener un mejor marco regulatorio. El segundo aspecto que ambos tratan de atender es la noción de regulación asimétrica. Como nos ha referido Martin, ha sido la naturaleza de poco balance que han existido entre en las telecomunicaciones, quizás ya sea por factores de naturaleza histórica, y que de alguna manera todos los países la han atendido y en un momento la atendieron y quizás no nos acordemos, pero existe una regulación asimétrica entre la telefonía fija y la telefonía móvil. Es decir, que la regulación asimétrica no es algo venido de Marte. Ya muchos países la han venido aplicando y la han aplicado de manera muy contundente. La pregunta aquí es más bien el tiempo y el tamaño de esa regulación asimétrica. Sabemos que en la medida en que las tarifas de interconexión son más asimétricas respecto al, en este caso, llamado preponderante o dominante, como yo me gusta llamarlo más bien, trata de darle a los entrantes la posibilidad de efectivamente concretar su entrada en el mercado. Sabemos que existen muchas rigideces en este tipo de mercado, un mercado que usualmente se conoce como que presenta fallas de mercado natural. Los consumidores desean aprovechar sus externalidades perteneciendo a ciertos grupos
Y si no se atiende este tipo de situaciones asimétricas de una manera contundente a través de tarifas regulatorias lo suficientemente amplias entre los entrantes y los incumbentes, es muy difícil de cambiar esa situación y permitirle a los entrantes concretar su entrada de manera efectiva en el menor tiempo posible. Por supuesto, esto tiene que estar atado a revisiones sistemáticas, como ha sido la experiencia en países de Europa, de 3, 4 y 5 años de revisiones. Otro aspecto que trajo nuevamente Martín a la mesa y que poco se ha dado énfasis en la regulación, o poco se ha comentado, tiene que ver con el unbundling, que todavía, o la desagregación del bucle. Aspectos importantes que nos señala Martín es que la innovación en este sector no necesariamente viene atado a la inversión. La innovación surge en este caso de motivos, incentivos a la competencia, y aun cuando podamos observar reducciones en la inversión, es también posible encontrar mejores servicios, mejores precios de parte, en este caso, de los entrantes. Finalmente, nos presentan una discusión, que es el comentario que ha hecho la comisionada al final, es sobre un dilema que hemos tenido, que ha tenido los economistas por muchos años, es entre el fine-tuning y las reglas, ¿no? Hasta qué punto en este caso el ente regulatorio se le puede dar la disponibilidad de imponer sus propias reglas. Es un punto muy importante que ahorita está sujeto a discusión, particularmente con algunas reglas relacionadas con asimetría. Pero bueno, lo dejo a la audiencia que haga sus preguntas y que aquí nuestros extraordinarios presentadores nos den su opinión. Muy buenos días. Pareciera que el problema de la regulación ahorita en México estaría en función, diríamos, de la calidad y del precio, en cuanto a todos que somos usuarios del servicio, de los diferentes servicios. Pero cuando nos pasamos por el lado del costo, nosotros observamos que hay muchos problemas para mantener esto. Entonces, la pregunta, ¿cuál sería ideal para México, no para Inglaterra o otros países, para México en nuestras condiciones, cuál sería ideal, ¿sí?, para poder propiciar este mercado, digamos, de acceso a los diferentes usuarios, que son múltiples, ¿no? Y todos nosotros sabemos que en este país también hay diferentes posibilidades de acceso en cuanto al ingreso que tiene uno. Entonces, bueno, también eso hay que tomar en cuenta, porque pareciera que la pelea es por los mercados que donde hay utilidades, pero en este país la población es muy grande para aquellos que su ingreso es muy bajo. Entonces, ese es el reto. Entonces, gracias. Perdón, ¿me puede decir su nombre? Claro que sí. Raúl Rueda Pérez, del Centro de Estudios Estratégicos Nacionales. Let's take some other question on them. Yo tengo dos preguntas. Y siguiendo lo que la pregunta que acaba de presentar, ustedes no han hablado de los precios de los servicios a los usuarios, pero y tampoco de su acceso. Que muchos mexicanos tienen acceso a broadband o a servicios celulares, porque el énfasis en pluralidad en vez de en precio de acceso. Primero eso. Y segundo, todos enfatizaron la necesidad de tener una regulación flexible. Entiendo eso perfectamente, cómo está cambiando tan rápido el mercado de telecomunicación. Pero desde el punto de vista de las compañías que están actuando en el sector, flexibilidad implica falta de confianza, falta de certeza. Entonces, ¿cómo se puede balancear esos dos elementos? Tener una regulación más o menos
predecible sin tener una regulación fija. Roberto Martínez, del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Quisiera que el doctor Cide elaborara un poco más sobre las condiciones que de algún modo podrían, de acuerdo con la experiencia británica, detonar o iniciar, digamos, una preocupación o una investigación relativa a falta de pluralidad. Lo que pienso es en el umbral, por ejemplo, en el caso de condiciones de competencia que detonan un proceso de investigación, pero sí puede haber condiciones de pluralidad que con una metodología, creo que todavía no está muy acabada, pueda resultar en una investigación respecto de condiciones ad hoc que no necesariamente son las mismas de los casos clásicos de competencia económica, ¿no? Sí, el problema es pluralidad. Yo añado una más para ambos. ¿Qué papel juega, ¿no?, en una regulación efectiva, desde su perspectiva, la naturaleza de la agencia reguladora? Un poco para el profesor Play, si puede decir brevemente cómo ha enfrentado esto. Y cuando me refiero a la naturaleza de la agencia reguladora, estoy pensando en la autonomía, que hoy está en disputa en la ley secundaria, la claridad de funciones, pero también a procesos de diseño que sean transparentes, incluyentes y que incluyan consultas públicas profesionales. Gracias. Thank you. There's a very good, if rather difficult question. So I'm normally the person who asks the questions. I now have substituted my students actually having to provide the answers. I'll take them in turns as many as I can. What is the best method of bringing prices down and raising quality for end users? I think that's absolutely fundamental, and my answer, predictably enough, is going to be competition, of which arguably there is a sort of dearth in Mexico. I don't mean that will solve all the problems, and would be rip-offs and other bad effects for consumers. But in relation to unbundling I was talking about, the extraordinary variety of offerings that came to light when unbundling had taken hold, and we had, say, a dozen retail providers of broadband services, many of them with very substantial networks of their own, core networks, backhaul networks, many of them involved in related but separate markets within the ecology of ICT, and thus able to provide a really decisive change in the way in which the service is sold, mainly through bundles, three-way bundles or four-way bundles. All of those people flocked in. Some of them failed. Many of them succeeded beyond the wildest expectations of commentators. And the effect was, in many competitive markets, to really benefit the end users. I think it's probably trite to say this, but I think that's a very important point. On the question of extending the service to poorer areas, including rural areas, that's an issue which I've been concerned with very recently. I've been writing some papers for the Broadband Commission, which is an IT organisation which intends to facilitate making broadband available universally, which is a quite long project. And one of the things that come to light looking around the world is that there are
a number of mechanisms which do seem well calculated to achieve that effect, and which can rely to the largest possible extent upon private investment rather than public investment. I'll just give you two examples. Demand-side measures, where the government facilitates the access, say, of school children to broadband by giving them a tablet, or it makes some other intervention which enables people to use a network that's already been built. It could be a device, it could be even digital literacy, anything which has that effect. Public-private partnerships, where a relatively small amount of public investment can actually elicit much greater private investment and do so within a competitive context that can be desirable. Imposing in spectrum auctions coverage obligations, which involves government sacrificing in the short term some spectrum revenue, but also putting up to auction, so to speak, the obligation to serve people in particular areas. All of these things, I think, can be combined in a way appropriate to the particular circumstances to have very beneficial effects. And I think that it's essentially a question of working out how to leverage how to use public investment to leverage private investment into the process. Because essentially, given all the other demands upon government's resources, possibly limited resources, it's going to be private investment that's crucial. I'll come back to the process question at the moment, but my vision, so to speak, of how we might make progress with plurality is essentially that we try and track in relation to plurality the process which has been involved over the past 50 years with improving competition law in its application. Not obviously the same sort of decisions, but if you recall, competition law generally started, certainly in Europe, at the end of the Second World War. It was initially under-researched. It was a bit rough and ready, but there were many people with an interest in improving it, and that's not only competition authorities, but also firms which are subject to regulation. And by a sort of Darwinian process of eliminating really bad decisions and really bad approaches, it's developed. And at the early stages, a considerable amount of research was done to try and find out what happened. I think if we want in the environment that I live in the United Kingdom to make progress with plurality, we have to have a similar process, which is initially involved in data collection and analysis and research. But once we've accumulated a reasonable amount of data, we'll then be in a position to be able to make better informed judgments about which diminutions of plurality are actually dangerous, and which ones are, because in many ways they may be reflecting the results of competition, which ones are actually desirable. And so this process might take 10 or 20 years or even longer, but I think there has to be a sufficiently sustained interest in the subject to get this going. And my concern is that what we have with plurality issues is basically occasional moments of crisis and collapse, and everybody thinks this is terrible, and then we forget about it for 10 years, and then we find we're as ignorant now as we were 10 years ago, and no better place to make any better progress. So I think that's the sort of thing that I would like to suggest is appropriate. Now, the final question I want to refer to, which is very complex and embraces two questions, I think, including Professor Maria's classes, is twofold. What's the appropriate dividing line between policy, which is the province of government and legislators, and regulation, which should be more technical issues and the province of regulators, and how can regulators inspire trust? I think it's very important that the division between policy and regulation, even though it's pretty porous, should be adhered to as far as possible. And the point essentially is that regulation is independent regulation. It should be a rather more technical job designed to achieve objectives like we specified in policy,
but in a way which is separated from the political process. And that separation from the political process, if it's successfully achieved, gives investors some kind of confidence in making very large sunk investments into, say, a huge backhaul network, or into a rival mobile network, or whatever it may be. And I think there are good other reasons, but the reason of encouraging confidence in the regulatory process is one very important reason for having a specialist body which can make these difficult decisions based upon its expert knowledge, rather than leave them to the rather episodic interest which legislators and government are in a position to take in these matters. But I appreciate that this depends crucially upon the second leg of the stool, so to speak, which is generating trust in the regulator, so that those conditions for encouraging substantial investment are created. And I think, as I think Professor Mariscal's question implied, there's an awful lot of that can be done through process. And process, which is liable to be beneficial in this respect, is essentially transparency, consultation, answering consultation, a policy of no surprises, so that you don't wake up one morning and find the underpinnings of your business have been cut away as a result of a regulatory decision. All of those procedures, which in many countries are actually imposed by rules of administrative justice, but in many other countries, and this includes the United Kingdom, have had to be sort of made up by regulators as they've gone along, sort of learning from the experience of other regulators and identifying what amounts to best practice in terms of regulatory behaviour. A think tank to which I belonged in Brussels until I had to leave a year ago has just produced what it describes as a list of best regulatory practices, which are processes which it's desirable that regulators should adhere to. I mean, not obviously in an entirely practical way, but intelligent way in relation to the circumstances, in order to precisely to achieve those objectives. And I think it's difficult, certainly for economists, to talk much about process, but in my experience, lawyers are quite capable of talking about process for a considerable amount of time, sufficient to make up deficiencies economists in this respect. But I do believe it is absolutely fundamental to successful regulation. Respecto a las preguntas que tienen que ver con el acceso a los servicios por parte de los usuarios, considerando las condiciones de precio, calidad. Esta es una preocupación muy importante. Hicimos uno de nuestros ejes fundamentales en las resoluciones de preponderancia, y precisamente pensando en todos los aspectos que inciden en que los servicios puedan incrementar su cobertura, que lleguen a más usuarios, que los usuarios los puedan usar más intensamente. Y por esa razón incluimos diversos grupos de obligaciones que tienen objetivos diferentes pero complementarios. Unas obligaciones están orientadas a que los agentes preponderantes provean servicios mayoristas a sus competidores, precisamente para permitir que haya una oferta más diversa, promover la entrada de nuevos competidores. Esperamos ver con ello muy pronto, por ejemplo, los llamados operadores móviles virtuales, que en otros países han representado verdaderas opciones competitivas y que han mejorado las opciones a las que tienen acceso los usuarios. Pero también incluimos otro grupo
de obligaciones que están más orientadas a empoderar a los consumidores. Los consumidores también necesitan tener mejor información, tener mayores facilidades para cambiar de proveedor, ¿no? Que la información que proveen los operadores sea fácil de interpretar, que sea accesible, que esté a la mano de los usuarios, y que cuando los usuarios hagan la decisión de cambiar de proveedor porque encuentran una mejor opción, que esa opción esté abierta y que sea fácil de tomar. Y por eso están las obligaciones de desbloquear el equipo, algunas otras decisiones posteriores también, como para facilitar la portabilidad de los números. Todas estas van orientadas a que los consumidores sean actores que incidan de una manera más visible en las condiciones de competencia. Eso también nos parece que es muy importante. Tenemos que incidir en que haya competencia entre los operadores, que los operadores tengan acceso a los recursos esenciales de los agentes preponderantes, pero también tenemos que llegar al consumidor, que el consumidor esté más informado y que sea más activo en los mercados, que incida en sus proveedores de servicio. En cuanto a la pregunta, que sí, esta es una pregunta que se hace repetidamente y es cierto, ¿cómo conciliar que podamos tener una regulación flexible con condiciones de certeza para los proveedores de servicios, quienes hacen finalmente las inversiones? Esta es una pregunta muy importante y yo creo que ahí pues hay que actuar en diferentes dimensiones. Una es desde un punto de vista de los instrumentos jurídicos, del marco normativo, pues que deben estar muy claros los objetivos de política. Pues ahí esto tiene que estar definido a dónde queremos ir. Pero el cómo llegamos a ese lugar es lo que se tiene que dejar al regulador. A lo mejor si pensamos en ese sentido, el a dónde, el qué queremos y el cómo llegar ahí. Ahí podríamos hacer esta distinción. Y sí podemos mantener una certeza, porque los objetivos de a dónde queremos llegar están plasmados en ley. Pues ahí está la obligación de no cambiar de rumbo, que tenemos que llegar ahí. Y eso es lo que da certeza. Y dejar los aspectos técnicos de cómo llegar a ese lugar a la agencia reguladora. Para contribuir a esa certeza, pues también es muy importante que el regulador sea transparente, sea predecible, que genere credibilidad en los actores, de estar cumpliendo con sus compromisos, de estar transparentando sus decisiones. Eso también es muy importante y le compete al regulador. Esa es una responsabilidad, es una tarea del regulador de estar construyendo esa credibilidad. Este es un proceso que hay que transitar, pero y del que estamos muy, muy conscientes en el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Es una agencia nueva y sabemos y entendemos la importancia que es generar credibilidad. Esa es una de las razones principales por las cuales hemos estado cumpliendo, por ejemplo, con los plazos, con los mandatos que tenemos, porque sabemos que es algo importante. Tenemos que estar cumpliendo para que el mercado sepa que se van a estar dando las decisiones o los resultados en el momento comprometido, para que también nuestras acciones puedan ser predecibles. Y eso es muy importante en un mercado, que el regulador también genere esa credibilidad, y junto con las grandes líneas de hacia dónde vamos, que deben estar en el marco jurídico,
pues es donde creemos que nos podemos estar moviendo a una mejor situación de credibilidad, de certeza, junto con esa flexibilidad que necesitamos para regular. Respecto a los umbrales, si pudiéramos pensar en umbrales o cómo incorporar esta preocupación por la pluralidad en los procesos, yo creo que de una manera similar a como ya hemos incorporado el objetivo de competencia en muchos de los procesos de los operadores, por ejemplo, cuando va a haber una adquisición, ¿no?, de activos, pues se tiene que analizar desde el punto de vista de competencia para evitar que haya un impacto negativo en los mercados. Yo creo que de la misma manera tendríamos que empezar a incorporar la dimensión de la pluralidad en este tipo de procesos que impactan en la estructura de los mercados, en las concentraciones, en las cesiones de derechos, en las licitaciones, ¿no?, también como parte de la autorización para la participación, en los otorgamientos de concesiones. Es una dimensión importante, ¿no?, de la que estamos enfocándonos, digamos, de una manera muy reciente, pero que también tendremos que estarla haciendo parte del análisis corriente que se hace, así como vemos los impactos en competencia, los impactos en la cobertura de los servicios, el cumplimiento de obligaciones, pues tendremos que ver el impacto que tiene en la pluralidad todos estos movimientos en los mercados. Y por último, respecto al papel que puede tener la naturaleza de la agencia, bueno, en términos generales, ¿no?, en el sector, en el desarrollo del sector, pues definitivamente creo que la misma naturaleza de la agencia tiene una incidencia importante. Desde un punto de vista, por ejemplo, el pensar que la agencia reguladora, el Instituto Federal de Telecomunicaciones ahora en México, pues de acuerdo a la reforma constitucional, ahora también se trata de una agencia reguladora y una autoridad de competencia. Ese es un cambio fundamental, ¿no?, y que hace que se incorpore toda esta dimensión de competencia en todas las acciones del regulador. Yo creo que ese es un cambio muy importante, le da una óptica distinta a cuando teníamos estos dos objetivos por separado, aunque había alguna interacción, pero finalmente operaban por separado, y ahora los tenemos dentro de la misma cabeza, y eso obliga a hacer que las decisiones regulatorias y las de competencia sean congruentes y que todas busquen el mismo objetivo. Yo creo que ese cambio en la naturaleza es muy importante hacia un organismo que promueva, que se apoye de una manera más importante en la competencia en el sector para lograr sus objetivos. Y otros aspectos que son muy relevantes son todos los que tienen que ver con la rendición de cuentas, la transparencia, y que están relacionados con lo que mencionaba sobre la construcción de la credibilidad. Una agencia también, para que sea creíble, tiene que estar dando cuentas de sus acciones. Las consultas públicas creo que son una parte importantísima de este trabajo. No nada más le da transparencia a la agencia, pero también da una oportunidad de participación ciudadana en las decisiones. De hecho, para una agencia es muy valioso estar llevando a cabo procesos de consulta, porque es una oportunidad muy valiosa para corregir el rumbo de las decisiones, para incorporar puntos de vista que por alguna razón se pudieron haber descuidado en un proceso. Y bueno, esto fortalece las decisiones. Claro que hay que acostumbrarnos a que eso
en muchos casos pues nos lleva a que las decisiones no puedan ser tan rápidas. Pero a lo mejor eso también es como el cuento de la liebre y la tortuga, ¿no? O sea, son tiempos que valen la pena esperar para tener procesos más sólidos y que puedan ser más exitosos. Bueno, déjenme terminar agradeciéndoles la atención. Sí les quería comentar algo en relación, bueno, desde nuestra posición como académicos en el Cide. Siempre estamos, digamos, un ojo puesto en los journals y otro tratando de ver el mundo real, ¿no? Cómo está operando. Hay aspectos que deberíamos, como economistas, recordar, como por ejemplo lo que le ha costado a muchos países en América Latina y en el mundo la construcción de nuevas instituciones y la creación de credibilidad, ¿no? Veamos lo que ha significado, por ejemplo, para el banco, para Banxico, no hace muchos años no tenía esa autonomía en la fijación de política monetaria, en la fijación de tasas de interés, y fue poco a poco a través de esa reputación que se fue construyendo, del compromiso del actuar con base a reglas que fue construyendo la credibilidad en todos los mexicanos. Del mismo modo, yo creo que una reforma constitucional que arrancó incluso a partir de un informe en el cual Martín participó de la OECD, donde se le daba mayor autonomía, mayor jerarquía a una institución regulatoria, unirla y crearle un aspecto regulatorio y de competencia, darle mayor presupuesto, que eso es algo muy importante también, darle mayores dientes en la capacidad de regular, y darle también un poco de un criterio técnico. Para responder un poco a una pregunta que hicieron por allá, ¿qué pasa cuando tarifas se reducen, cuando las tarifas de terminación se reducen? Bueno, sabemos, aquí en el Cide hemos trabajado en eso y hemos encontrado que mientras mayor es la regulación asimétrica en tarifa de interconexión, incluso si las llevamos a hacer, incluso como Martín me decía, las considerado que sean negativas, ¿no? En la medida en que eso se hace, sabemos que se permite mayor penetración de los nuevos entrantes. Sabemos que eso es importante para la creación de un mercado y una competencia en el sector de las telecomunicaciones tan deseada y tan necesaria. Sin embargo, eso también viene con costos asociados. Y costos asociados, por ejemplo, está la penetración. ¿Hasta qué punto hacer una tarifa, una regulación tan asimétrica puede crear costos en términos de penetración para algunos consumidores? Ahora, aquí yo creo que está el criterio técnico del IFT, donde puede valorar los distintos puntos de vista en la sociedad a través de las consultas, a través de esos técnicos, y darle la oportunidad para que en conjunto y con consultas a la sociedad y abriéndose a la sociedad podamos tener un mejor mercado de telecomunicaciones más competitivo. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes. Los dejamos ahorita. A continuación sigue la mesa de industria, en los cuales se van a discutir distintos puntos de vista en materia de la regulación secundaria. Muchas gracias.
No verte por estos lados. Sí, me mandaste un recado.
Excellent. Good. Very good. I'm glad. Did you read our book on regulation? Yeah. Understanding regulation. It's done very well. The second edition is very good. You read the first edition. And also I work for Yeah. No, Nextel. Yes, I know that. Yes, I met everybody when I was in OECD. In a week, we just met everybody. We met Nextel, we met CFE, we met and we met the regulators. It was fascinating. Yes, thank you very much.
tú? Qué bueno. Esa clase de cultura te falló. No te preocupes, ahí está. Y cualquier cosa. ¿Estás acá en Santa Fe? Aquí en Santa Fe. Sí, ya no quedó nadie. Bueno, donde estábamos antes, en Esmeralda y en Marina, nada más está en Carso. En Carso está la parte regional. Y en Santa Fe está lo que corresponde en México. Entonces, pues ahora. Sí, ahorita están yendo mucha gente joven. Sí, es que cambió el director. Antes era Alejandro Bosque, el director de cuenta para Telefónica. Ahora es un chino que se llama Li Bo. Sí, creo que sí. Un chino muy heavy, presentable. Él es el nuevo director de la cuenta Telefónica, debe tener un mes máximo. En México y en la cuenta. Ya están Entonces ahí. le están echando. Sí, por ahí. No, y aparte hay un proyecto bien choncho con usted. Sí, sí, ese. Ese, pues ya vas a ver más cada vez. Ya viven ahí. Sí, casi. ya y se adueñan, y ya ves que el estilo no es como muy cordial. Entonces se adueñan así como si estoy queriendo. Sí, y ya hay chanciesta. Sí. Ya sabes, ya te la sabes. Sí, te ya cuento. Es que hace poco nos fuimos a dar aquí el seminario de banda de secciones. El viernes de la semana. ¿Con qué? ¿Con Judí? No, Bueno, con Luis. pues Luis, aunque él no es de mi departamento, Luis es el responsable de toda la parte técnica de estos temas. De la ley de los medios. Nosotros no somos sujetos a regulación, entonces nosotros la verdad es que no nos afecta, sino en medida en que a mi cliente le afecta, por supuesto, ¿no? Y para nosotros siempre es complicado este tema, porque tanto me compra América Móvil como Cide, como Telefónica. Damos inicio Pues nosotros lo entendemos. a nuestra segunda sesión sobre la industria. Tenemos a un distinguido grupo de comentaristas. En primer lugar tenemos a Jorge Arreola, quien es el director de Regulación y Relaciones Gubernamentales de Telefónica, México. Es economista egresado del ITAM y cuenta con la maestría de la Universidad de Illinois. Tenemos igualmente al licenciado abogado Oscar Guevara, egresado de la Universidad Panamericana y director de Competencia Económica del Grupo Salinas. Y finalmente tenemos a Cristina Ruiz de Velasco, presidenta de Relaciones Institucionales y Comunicación de Nextel México y directora de la función Nextel, licenciada en Relaciones Internacionales por la Ibero. Muchas gracias, bienvenidos a su casa. Le doy la palabra en este momento a Jorge Arreola. Muchas gracias, Alejandro. Muy buenos días a todos. Gracias a Cide por invitarnos a este foro muy oportuno en los momentos en los que estamos atravesando, que se tiene la ronda final de discusión de las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones. Y bien, solamente traigo un breve mensaje muy relacionado con lo que alcancé a escuchar hace algunos momentos. Hemos escuchado mucho
semanas recientes e incluso ahora en este foro, de estas diferencias que se están dando entre algunos sectores de la sociedad respecto a cuál debe de ser el papel del Congreso y cuál debe de ser el papel del regulador. Y se ha dicho constantemente que la nueva legislación que se está preparando en el Senado afecta algunos de los campos de acción del IFT y le resta autonomía para su conducción. Sin duda es un tema de mucho debate, sin duda en algunos aspectos hay que ser más cuidadosos. Sin embargo, soy de la opinión de que una buena legislación ayuda mucho a las tareas del regulador. Durante más de 20 años trabajé en la administración pública y durante casi 6 años fui comisionado en la Comisión Federal de Telecomunicaciones, miembro fundador, y nos tocó aplicar una ley que era de vanguardia a nivel mundial. La Ley Federal de Telecomunicaciones del 95, una ley convergente, que no regulaba por servicios, sino que regulaba redes públicas de telecomunicaciones y básicamente dejaba la puerta abierta a que sobre esas redes se prestaran todos los servicios que fueran técnicamente factibles. La implementación de la ley fue mucho más complicada, porque se creó un sistema de autorizaciones, permisos, etcétera, que no le dio la flexibilidad que debiera de ser. Pero sobre todo, el enforcement, el hacer cumplir las regulaciones, era sumamente complicado. Porque la Ley Federal de Telecomunicaciones, con ese espíritu de convergencia y pro de la competencia, en mucho parecía un compendio de buenos deseos. Dicen los americanos, era wishful thinking. Estaban ahí los principios básicos, pero no estaban las herramientas básicas para que el regulador pudiera hacer su trabajo. Ni tenía los principios más elementales que debería de tomar en cuenta el regulador al tomar sus decisiones. Es así que un aspecto para todos los economistas nos parece tan simple y fácil de asimilar como que las tarifas de interconexión deben orientar hacia costos, haya sido causa de un gran debate, porque la ley no menciona eso en ningún momento. La única ocasión en que se mencionan costos en la Ley Federal de Telecomunicaciones actual es en el artículo 63, que se refiere a la regulación que se debe aplicar a las empresas con sustancial de mercado, y es para advertir que cuando se les regulen las tarifas, estas deberán recuperar al menos el costo incremental de largo plazo. Es decir, es una cláusula básicamente antipopulista, ¿no?, para que no caiga el regulador en la tentación de poner tarifas demasiado bajas que no alcancen a cubrir los costos de los servicios que presta la empresa con poder sustancial de mercado. Pero esa importante omisión de la ley, que las tarifas deban estar orientadas a costos, en algo tan sencillo, internacionalmente aceptado, fue causa de grandes problemas para aplicar la ley, puesto que el regulador no tenía las definiciones claras en la ley. Muchas de las definiciones que hoy se encuentran en ley y que han sido criticadas respecto de que si se meten ya en el terreno específico del regulador, desde mi opinión profesional y con base en la experiencia que he tenido como regulador, pues no lo son. Al contrario, cuando se está regulando, más vale tenerlas a la mano y tenerlas claras, siempre y cuando sean principios de actuación que deben de normar las acciones del regulador. Cuando se exceden de eso, pueden ser preocupantes. Y para esto quisiera referirme con base en el ejemplo de lo que hasta ahora hemos visto, en cómo podríamos encontrar esos espacios de colaboración entre el Congreso y el IFT.
Por ejemplo, bien lo decía María Elena Estavillo, la comisionada Estavillo, que en aras de crear credibilidad, el IFT ha tratado de cumplir con los plazos que tiene señalados por la reforma constitucional. Ha sido seguramente una labor muy difícil, precisamente porque no tienen las precisiones que hacen falta en la ley reglamentaria para la forma en que debe de instrumentarse el principio constitucional. Pero han intentado sacarlo adelante. Y tomemos un ejemplo, la emisión que hicieron en marzo de las obligaciones específicas para los agentes económicos preponderantes. Sin duda, es un listado muy rico en medidas, pero que muestra algunos contrastes. Algunos temas están muy bien desarrollados y reflejan lo que durante muchos meses se trabajó con la industria, ya sea una parte muy intensa con COFETEL y después que se recogió con el IFT. Ejemplo de ello, las ofertas de interconexión de referencia y los elementos básicos que estas contienen, me parece que son algo muy bien acabado. Eso por un lado. Por otro lado, algunos elementos en los que no se desarrollaron con la precisión que se hubiera requerido y que al parecer muchos quienes participamos en la industria son fundamentales para que una política pro-competitiva que ayude a romper esta dinámica de concentración de mercado que hemos tenido en los últimos años hacen falta. Y cito algunos ejemplos. La Constitución dice que el IFT impondrá regulación asimétrica al agente económico preponderante en exclusividades. Y sí, efectivamente, el IFT entró a ese tema que ha sido muy delicado en el desarrollo de nuestra industria y determinó que el agente preponderante no podría tener exclusividad en equipos terminales y algunas otras cosas por más de 6 meses. De lo que hemos conversado con el IFT a raíz de esta medida, que nos han mencionado que les pareció un plazo razonable. Pero si uno mira con más cuidado, la verdad es que los equipos terminales tienen una vida útil de 18 meses. Y cuando los busca la gente es precisamente cuando salen al mercado para tener el equipo más novedoso. Y es cuando pueden realmente influir en las decisiones de compra de ese sector de la población que está a la búsqueda de los equipos terminales más atractivos. De tal manera que para la industria, para las empresas que debemos de competir con el preponderante, pues sí resulta una seria desventaja que en México se cita esa práctica de tener exclusividades. Ahora, ¿qué pasó? Pues, en mi opinión, lo que pasó fue que en las prisas por cumplir los plazos faltó una interlocución adecuada entre el IFT y la industria. Mencionaba hace un momento Alex que pues, han tenido que sacar muchas cosas muy rápido, y sí, bueno, esta fue una de ellas, pero no solamente el resolver con oportunidades, el fondo de lo que se resuelve es aún más importante. Y ahí es claro que han faltado algunos mecanismos de colaboración. Algún otro tiene que ver con que se incluyó un concepto muy importante en estas obligaciones, que es el de replicabilidad. Y sin embargo, no se desarrolló hasta el punto que debería, conforme nos ha enseñado la experiencia internacional acumulada hasta ahora, conforme hacia dónde se está moviendo la Unión Europea en esos temas de replicabilidad, pues no llega a desarrollarse bien el tema. Otro tema más puede ser el de la discriminación entre el tráfico dentro de la propia red y el tráfico que va hacia otras redes.
la famosa discriminación on-net. Y aquí me quiero detener un momento más, que escuché. Decía Alex que sí es muy importante la disminución de las tarifas de interconexión como una forma de reducir los obstáculos que enfrentan los entrantes a un mercado. Y sí, sin duda lo es, pero aún suponiendo que todos los operadores tuviéramos tarifa de interconexión cero, o solo el preponderante tuviera tarifa de interconexión cero, aún sobre ese supuesto, la discriminación on-net va a seguir existiendo, porque cuando un operador es tan grande como es Telcel dentro del mercado de servicios móviles en México, siempre tendrá el incentivo de tratar distinto al usuario dentro de su red que fuera de su red. En realidad, lo que hace el preponderante en México es castigar al usuario que decide retirarse de su red. ¿Sí? Si un usuario está en la red más grande, entonces es más fácil que reciba llamadas. ¿Por qué? Porque alguien lo tendrá ahí en sus números frecuentes para recibir llamadas. Le aplican los saldos gratis que ofrecen cuando se hacen las recargas, solamente aplican para las llamadas que son dentro de la red. De forma de tal que un usuario que encuentra un plan comercial que ofrece otro concesionario, que le resulta más atractivo para sus necesidades, que le va a resultar más barato para su patrón de llamadas, si no existiera la discriminación en Internet, se cambiaría de operador y tomaría ese plan comercial. Pero al hacerlo, sabe que queda fuera de esta comunidad. ¿Sí? Entonces siempre existirá un incentivo para que el operador preponderante discrimine entre el tráfico dentro de su red y hacia afuera de su red, porque es un mecanismo efectivo para mantener amarrados a sus clientes y desplazar a sus competidores. Pensamos, por ejemplo, que ese es un aspecto que debió tocarse más a fondo al emitir las obligaciones. Si hubiera existido, por ejemplo, una consulta pública en la que los operadores hubiéramos expresado estos principios y, por otro lado, existiera la obligación del instituto a dar respuesta a todos estos planteamientos y a valorarlos debidamente, pues lo más probable es que el resultado hubiera sido distinto. Entonces, ¿qué trae, por ejemplo, la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones al respecto? Pues la ley trae la obligación de llevar a cabo procesos de consulta pública. ¿Sí? Sin embargo, no trae la obligación de darle respuesta a los planteamientos que realizan los interesados y de valorarlos debidamente, ya sea para adoptarlos o para rechazarlos. Consideramos que la necesidad de ganar credibilidad, de ser predecibles, que también lo mencionaba María, y de rendir cuentas, son temas en los que se puede todavía mejorar mucho. He escuchado a todos los comisionados del IFT que están a favor de esos principios y, sin embargo, llámenlo por las prisas, por cumplir las agendas muy apretadas de una multiplicidad de asuntos, pues hasta ahora no ha sido el caso de que hayan podido acercarse a la industria antes de emitir resoluciones. De hecho, en la Ley Federal de Procedimientos Administrativos, que si bien no le aplica tal vez a la IFT en algunas cosas, pero le aplicaba a la IFT, el proceso de publicación, bueno, de elaboración de las obligaciones específicas a los operadores con puestos social de mercado estaba sujeto
al proceso de mejora regulatoria ante la COFEMER, y en ese sentido estaba sujeto a un procedimiento de consulta pública en el que se dan 30 días para presentar comentarios y después se le da un tiempo para darle respuesta. Insisto, parece que eso ya no es aplicable, pero sin embargo se perdió el principio. Y prisas siempre van a existir, presiones siempre van a existir. Creo que ganaría mucho y ganaría mucho la sociedad si quedan bien establecidas esas obligaciones de consulta pública y la obligación de responder, así como la de rendición de cuentas. En el pasado ha sido muy común que cantidad de asuntos entraban a la COFETEL y ahí se quedaban. No se les daba trámite por años, no importa qué, y bueno, ese tipo de asuntos son los que todos quisiéramos ver que se terminaran para tener también un regulador más confiable. Finalmente, son muchas las tareas que se está echando encima del IFT, demasiadas. Hasta ahora, lo que hemos visto es que la COFETEL, ahora IFT, pues van a ocupar demasiado tiempo en asuntos sin importancia, en asuntos que en realidad no impactan a la competencia y que tienen que ver con la regulación de aquellos operadores que ni tienen poder sustancial y que son preponderantes. ¿Sí? Ahora mismo, por ejemplo, tienen que llevar a cabo una tarea enorme de vigilar cómo ha estado el cumplimiento de obligaciones de todo este tipo de operadores. Ya tienen la cantidad de cableros, acabo de estar con ellos el fin de semana, etcétera, buscando el papel que tenían que haber hecho algún trámite, temerosos de que les falta el otro papel y los pueden sancionar, etcétera, cuando en realidad no es realmente relevante la regulación hacia los operadores sin poder de mercado. Me parece también que esta es una oportunidad para precisarlo con más cuidado en la ley y posteriormente en el estatuto orgánico del propio IFT, a fin de que las labores del IFT se orienten en mucho mayor medida a la regulación efectiva de los operadores preponderantes y con poder sustancial de mercado, y se aligere sustancialmente la carga para el resto de los operadores, de forma tal pues, que sean más eficientes en su trabajo y se puedan concentrar en aquello que realmente es útil para el desarrollo de la competencia. Muchas gracias. A continuación, Oscar Guevara, director de Competencia Económica del Grupo Salinas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un poco hablando lo que ya hemos escuchado con los paneles anteriores, ahorita lo que expuso Jorge Arreola, y viendo la necesidad y el momento que estamos viviendo ahorita en relación con la llamada legislación secundaria, que para ser secundaria me parece ser que es bastante importante, y ver la causa que da esta reforma, pues hay que ver los antecedentes y ver por qué se tuvo que modificar la Constitución para arreglar el sistema y el medio que imperaba en el mercado de las telecomunicaciones. El mercado de las telecomunicaciones es, ahorita aprovechando la fabulosa época del Mundial, en México tenemos un campeón, y ese campeón no guarda relación en el mundo con ningún otro agente económico. Por eso es que México se tuvo que inventar esta figura a raíz también de una figura muy similar de la Comunidad Europea, que es la preponderancia. Y esta preponderancia se da, y no hay que dejarlo de ver, no es que haya una gente que tiene el 50% de telefonía fija, o haya una gente que tiene el 50 o más del 50, el 70, el 80% de telefonía móvil, o que tiene una participación de 70-80% en banda ancha, fija o móvil.
sino que este agente económico tiene más del 50% en todos los mercados de las telecomunicaciones. Es algo que no guarda relación en ninguna parte del mundo. Y por eso es que ver las experiencias que tenemos en otros países nos sirve, pero también es necesario que México se atreva a evolucionar y a poner medidas fuertes, como incluso han ocurrido en otros países como en Estados Unidos, en el momento en el que incluso se desincorporó a una empresa por considerarse que no había otro medio de regulación para que éste pudiera tener ya efectos positivos en el mercado y no se les siguiera robando dinero a los consumidores y aparte se les dieran buenos servicios, que son los dos efectos directos de cuando hay competencia en un mercado. A raíz de esto, México se ve obligado a modificar la Constitución, a crear un nuevo organismo, incluso autónomo, y este organismo autónomo se le da un presupuesto como jamás había tenido la COFETEL o la COFECO, y a este se le dan distintas dotes de facultades para que pueda desempeñar esa función, y como lo mencionaba la comisionada Estavillo, están puestos ahí los medios que quiere alcanzar el Instituto Federal de las Telecomunicaciones y el Congreso de la Unión. Pero no hay que dejarlos ahí solamente con unos meros enunciados y buenos deseos que pueda tener el Congreso de la Unión. Hay que bajarlos. No solamente dejarlos al arbitrio de 7 personas, que si bien pueden ser bien intencionadas, debemos también de determinar cuáles son los medios necesarios y los principios que dijo la Constitución y ese acuerdo que llegó el Congreso de la Unión, no solamente federal, sino local, por ser una reforma constitucional. Y dentro de ese tipo de principios se ponía que la finalidad era una competencia, era tener calidad, pluralidad, cobertura universal, convergencia, continuidad, acceso libre. Pero ¿cómo se va a generar esto si solamente se deja abierto a una discrecionalidad por parte de las autoridades? Hay que poner por lo menos algunos elementos en la ley que deben de ser básicos para que se cumplan esas finalidades por parte del instituto. Y ahorita vemos lo que pasó el 11 de marzo. El 11 de marzo es un buen ejercicio que puede ser mejorable, porque 180 días para mejorar lo que vienen 20 años estando mal, me parece un plazo que es absurdo que un instituto lo pueda lograr. Por eso es que una ayuda y un medio idóneo, tanto para guardar legalidad como seguridad jurídica, es poner algunos elementos necesarios en la ley. Y estos elementos esenciales en la ley que no fueron puestos en la regulación que da el Instituto Federal de las Telecomunicaciones, en la regulación de preponderancia, porque ahí solamente hay una obligación de proporcionar una oferta pública de interconexión, tarifas asimétricas de interconexión bajo un modelo, la verdad, no muy difundido por parte del Instituto Federal de las Telecomunicaciones, y habrá que ver cómo salieron esos números y por qué salen esos números según el Instituto Federal de las Telecomunicaciones. También desagregación de la red local, prohibición de cobro a usuarios de Telcel en cuanto al roaming. A mí se me hace fabuloso. ¿Por qué los usuarios de Telcel? ¿No? Deberían ser los usuarios de todos, si no estamos poniendo una barrera clara, y al contrario, les estamos ayudando a que sigan siendo el modelo preponderante, estamos validando de nuevo una práctica y ahora es una autoridad la que le dice tienes que realizar esta práctica en el mercado, ¿no? Híjoles, esas cosas que en ocasiones pasan, ¿por qué? Por dejar tan a la discrecionalidad de las autoridades. Hay que poner determinados límites en la ley y eso les ayuda a las autoridades, a los gobernados y a los consumidores. No pasa nada si en una ley se dejan 5, 6, 7 principios mínimos que debe de cumplir un instituto federal, más todos los que consideren necesarios. En ningún momento se ve atropellada esa autonomía por parte del Instituto Federal de las Telecomunicaciones. Vemos la prohibición de exclusivos, de contenidos exclusivos, que en México se suprimió a eventos deportivos. Tal parece que en México lo único que vemos son deportes y no otro tipo de medios que también generan bastante importancia a nivel nacional. Incluso llegamos al extremo a considerar que es un evento relevante la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno, ¿no?
Habrá que ver qué tipo de audiencia tiene la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno. Creo que México en el evento pasado participó con una sola persona, ¿no? Pero bueno, es relevante según el Instituto Federal de las Telecomunicaciones. Pero no es relevante para el Instituto Federal de las Telecomunicaciones poner una tasa cero. Una tasa cero que si bien puede ser un punto muy debatible y decir, oye, es que una tasa cero es quitar un buen ingreso a los pobres señores que viven con una participación de 70-80% durante 20 años, que han invertido mucho, no importa un subsidio que tuvo el Estado mexicano para que pudiéramos tener una red que, si es un subsidio, yo creía que lo pagamos todos con nuestros impuestos, pero al parecer ellos realizaron una buena labor social y con su dinero incrementaron esa red, esa fabulosa red que nosotros vemos, que no se caen las llamadas, que tenemos un internet rápido, este tipo de actividades que parecería que están muy bien. Y que este tipo de incrementos, cuando existía una tarifa de interconexión altísima, arriba de $1 por minuto, se vio bastante reforzada, ¿no? Esa interconexión se ocupaba para hacer más grande y de mejor calidad esa red, ¿no? Yo creía que no. Entonces, que pongamos como justificación una tarifa cero, y eso va a hacer que no haya inversión en el país en cuanto a infraestructura, yo la verdad no me lo creo. Se han pagado tarifas de interconexión altísimas y tampoco han habido inversiones en infraestructura. Entonces yo no creería que es tan delicado. Lo que sí creería es que el efecto de la tarifa cero, como mencionó tanto Marco como Alexander, una tarifa de interconexión realmente asimétrica, lo único que genera es tener una menos posibilidad de que pueda haber discriminación en tarifas on-net y off-net. Yo creo que es lo que todos queremos. Yo quiero escoger una compañía telefónica porque me cobra barato y me da buen servicio, y no porque me cobra caro si yo hablo a una persona que tiene un teléfono de otro concesionario. Eso no guarda ninguna lógica. Ese efecto de la comunidad debería ser para cualquier usuario de cualquier teléfono, no importando el tipo de red que sea. ¿Y cuál es la única forma en cómo podemos ver que este tipo de efectos se puedan contrarrestar? Es una tarifa cero. Una tarifa cero que no va a ser para siempre. Es una tarifa cero que va a cambiarse en el momento en el que no hay un agente económico preponderante que cuente con más del 50% en el sector de las telecomunicaciones. Eso yo creo que es una parte que a veces no vemos muy bien. No es lo mismo ser un agente económico con poder sustancial en el mercado de telefonía móvil que ser un agente económico preponderante. Un agente económico preponderante es, perdónenme la expresión, pero para ser muy claros, es lo más atascado que puede haber en el mundo. Es una persona que tiene más del 50% en todos los mercados de las telecomunicaciones. Y si quieren verlo un poco más real, en México le estamos descontando hasta la parte de televisión restringida a esta gente. Esta gente con todo, y que uno de los elementos que se usan para determinar la preponderancia es tener 0%, con todo y eso llega al 60 y tantos por ciento en el mercado de las telecomunicaciones, ¿no? Que yo no sé por qué le dan 0% si en términos del Instituto Federal de las Telecomunicaciones este agente económico probablemente es dueño de dicho, como acaba de determinarse. Y digo probablemente porque le giraron el oficio de probable responsabilidad. Entonces, hay dos elementos que son necesarios que estén en la ley. Con esto concluyo. Y que no pueden dejarse a un lado, que es la imposición de una tarifa de interconexión cero y evitar que se discriminen las llamadas on-net y off-net. No hay una razón de ser más que ese agente económico preponderante quiera seguir siendo preponderante por todos los siglos, ¿no? Pero que discriminen teléfonos por redes es lo más absurdo que puede pasar en
en este país, cuando incluso ya pusieron una multa de 12,000 millones que les perdonaron después por andar haciendo prácticas monopólicas discriminando llamadas, ¿no? O sea que se sigue generando. Entonces, nosotros creemos que es necesario que este tipo de elementos vengan como obligatorios dentro de la legislación secundaria, más otros que a manera discrecional el propio Instituto Federal de las Telecomunicaciones puede imponer. Con esto no se le quita la autonomía, sino al contrario, va a ayudar a que ese 70-80% de participación que tienen todos los mercados, excepto en televisión restringida que tienen por el 20% a través de Dish, se vayan viendo disminuidos. Con esto van a haber mayor competencia, van a haber mejores precios y mejores servicios. Todo. Bueno, muchas gracias, Oscar. A continuación, Cristina Ruiz de Velasco, presidenta de Relaciones Institucionales y Comunicación de Nextel y directora de la Fundación Nextel. Gracias, Alex. Soy vicepresidenta, si no dije que me va a regañar. Sí, yo sí traigo presentación, porque yo creo que es importante que todos veamos las cifras. Que hablamos de un actor preponderante, pero hay que ver el tamaño del actor preponderante. Bueno, para empezar, Nextel apoya 100% el proceso que se ha dado en la reforma de telecomunicaciones. Siempre lo habíamos pedido, siempre habíamos pedido competencia, siempre habíamos pedido un campo de juego equilibrado. Lo que queremos ahora es, y abogamos, por que se aprueben ya las leyes secundarias. Tenemos un año con reforma, se tenía que haber aprobado en diciembre del año pasado, y pues esto genera muchísimos vacíos legales que no podemos permitir que sigan pasando. Hay amparos en ya distintos tribunales que, bueno, afortunadamente no se han podido dar, pero este vacío legal no puede continuar. Necesitamos urgentes cambios de fondo para lograr lo propuesto por la reforma. Nosotros los seis cambios que pensamos son los más importantes: es el fortalecimiento de los derechos fundamentales, la actualización del marco legal del sector, el fortalecimiento del marco institucional, la promoción de la competencia, la política de inclusión digital universal y agenda digital nacional, y un impulso a mayor cobertura e infraestructura. La siguiente. Vamos muy tarde. 6 de cada 10 mexicanos no tenemos acceso a Internet. Solo cerca del 36% de los hogares tienen computadora. El 87% de la penetración de la telefonía móvil, apenas por encima de la media mundial y muy por debajo de la media latinoamericana. Estamos lejos de Argentina, de Brasil, de Chile. De la OCDE, somos el 32 de 32 en números de hogares con móvil. El 33 de 34 en inversión pública en telecomunicaciones per cápita. El 34 de 34 en hogares con acceso a banda ancha. Y 34 de 34 en total de vías de acceso para las comunicaciones. Y si ven en la tabla, somos los últimos. Es un sector, la siguiente, gracias. El sector está altamente concentrado, podemos ver el PAI, en donde el 70% del mercado, como lo mencionaban Jorge y Oscar, lo tiene Telcel. Telcel, que es ahora declarado un agente preponderante. Y hay otro factor importante. Para ser declarado agente preponderante, además de, como decía Oscar, no solo ser atascado, sino poniéndolo en términos como más económicos, es porque tienes ingresos extraordinarios. Entonces, estos ingresos extraordinarios es lo que también configuran que sea un actor preponderante. Y esta falta de competencia pues tiene como consecuencia una baja de tasa de penetración de los servicios y un pobre desarrollo de infraestructura en todos los servicios. Vemos que, bueno, tiene el 70% del mercado, igual en el número de suscriptores y lo mismo en ingresos. Pensamos que es positivo y necesario que uno de los principales propósitos de la reforma sea generar condiciones de competencia efectiva. Es así como los mexicanos van a poder tener mejores productos y servicios, y será un incentivo importante para atraer inversiones. Ahorita no tenemos certeza jurídica.
Ya bien lo decían y lo dan las cifras, que el año pasado fue el año de menos inversión en el sector de las telecomunicaciones, y bueno, citando al secretario, México pierde alrededor de 30,000 millones de dólares al año debido a este rezago en telecomunicaciones. Y la OCDE calcula que es el 1.8% del PIB de pérdida de bienestar social por la falta de inversión en telecomunicaciones y sobre todo en la competencia. Vamos tarde y no estamos haciendo nada extraordinario al impulsar esta reforma y estas leyes secundarias. Necesitamos generar competencia, regular a los dominantes, beneficiar a los usuarios. Y en cada país han encontrado la fórmula dependiendo del mercado. No hay una fórmula que se pueda aplicar en todos lados, ¿no? En cada uno ha sido diferente. En Inglaterra vemos que separaron a British Telecom de AT&T, y así es como se tienen que dar la regulación dependiendo del mercado. En lo que respecta a la iniciativa de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, bueno, en materia de interconexión, pensamos que la interconexión de las redes son de orden público e interés social. Las tarifas asimétricas, creemos en las tarifas asimétricas. Sabemos que los economistas no están muy de acuerdo con las tarifas asimétricas, pero como decíamos, este mercado es cambiante y la regulación debe estar viva. La regulación se puede cambiar. En este momento necesitamos una tarifa asimétrica para generar competencia. Para poner un ejemplo, Nextel envía al actor preponderante 20 llamadas. Por cada 20 llamadas que llegan al actor preponderante, recibimos una. Entonces, si no se regulan estas tarifas, nunca vamos a poder estar en igualdad de circunstancias para competir. El agente preponderante, con estas leyes, no podrá cobrar a los demás concesionarios por el tráfico que termine en su red, y creemos que cuando existan condiciones de competencia, se debe de establecer el modelo de bill and keep, que es que los concesionarios celebremos acuerdos de compensación recíproca de tráfico sin cargo alguno por terminación. También es importante que en materia de interconexión, esta no forme parte de los modelos de negocios de las empresas. Sabemos que en muchas ocasiones esto forma parte del modelo de negocio y no debe ser, si es una cuestión de orden público y de interés social. De tarifas on-net, off-net. Son esenciales, y ya lo dijimos aquí todos, son esenciales para combatir el llamado efecto club. Este efecto nulifica por completo la competencia efectiva. Sin esta regulación es muy difícil combatir las distorsiones que están generadas por la alta concentración de mercado. Creemos que el preponderante no puede establecer condiciones de calidad y precio distintas a las que se originan o terminan en la red de otro concesionario, lo que ya hablábamos del efecto club, y se deberá abstener de cobrar las tarifas mayores a las que ofrece a sus usuarios. También muy relacionado con lo que hablaba Jorge de la reciprocidad, de la replicabilidad, y creemos también en las exclusividades. Las exclusividades, como vienen ahorita contempladas, son de 6 meses. 6 meses no son suficientes. Igual como decía Jorge, la vida útil de un equipo es de 18. La moda de un equipo no está dentro de esos 6 meses. No debe de haber exclusividades, ninguna de ningún tipo en ningún momento. Sobre las áreas de servicio local y la larga distancia, creemos en la consolidación de las áreas de servicio local y la eliminación de la larga distancia nacional. Nextel empezó bajando todas las tarifas, un factor económico muy definitivo en la baja de tarifas a través del radio. A través del radio se eliminaban las tarifas de larga distancia. Lo que viene contemplado ahorita es que el plazo sea de 3 años para eliminar las áreas de servicio local. Creemos que 3 años es muchísimo tiempo. Ya está determinado, ya está la mesa puesta, lo tenemos que hacer hoy. Eso sí le pediríamos al instituto que lo regulara lo antes posible. Y es necesario también que se prevean las medidas en materia de usuario visitante o roaming, que ya están contemplados en la iniciativa. Por otro lado, también hay temas sensibles. Hay temas sensibles como es el título 8º, que es sobre la colaboración con la justicia. Creemos que un mejor andamiaje institucional debe tener un balance correcto entre procuración de justicia y derechos de los usuarios.
Los concesionarios no tenemos que ser los agentes que estemos yendo por cuestiones de justicia y de procuración de justicia. Eso lo tiene que hacer el Estado. Los operadores no podemos ver y regular los inhibidores dentro de las cárceles, porque además los inhibidores son muy complicados. Los inhibidores no solo bloquean la señal en la cárcel, sino pueden bloquearlo todo alrededor, y en nuestra experiencia, cuando hemos tenido acceso a los inhibidores, llega el concesionario, opera el inhibidor, salimos de la cárcel y la misma gente dentro de la cárcel le mueve, le cambia. Entonces es un problema, no debería de ser responsabilidad de los concesionarios. Además, por otro lado, en la cárcel, por regulación, no debería de haber teléfonos celulares. Entonces yo creo que está más fácil que no les permitan tener los teléfonos celulares, que además ya está en la ley, ¿no? Tampoco estamos de acuerdo con la restitución del RENAUT. El RENAUT fue declarado por la legislatura anterior como un verdadero fracaso. No creemos que se deba revivir. La privacidad y regulación de la información que se transmite en las redes de telecomunicaciones, y hay que delimitar que son acciones de colaboración por parte de los concesionarios. Nos piden, hasta en esta nueva nos está pidiendo que demos los nombres de la gente que va a tener acceso a la información de seguridad. Eso es realmente imposible y le está haciendo un daño a la persona que tiene que hacer ese trabajo. Entonces hay cuestiones de seguridad en las que tenemos que poner atención. Y para finalizar, pues, otro tema que nos parece que sigue pendiente en el sector y que nos parece también incongruente con el espíritu de la reforma, y es la política fiscal. No podemos declarar a las telecomunicaciones de interés público y que todo el mundo tenga acceso a la información, a las comunicaciones, a las tecnologías de información, y por otro lado tener un impuesto que es un IEPS, que además es un impuesto suntuario, ¿no? Totalmente contradictorio con lo que dicta la reforma. Creemos que entre la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Comunicaciones se tienen que hablar, se tendría que eliminar este impuesto. En todo caso, lo que necesitamos ahorita es la aprobación de las leyes secundarias lo antes posible. Estas leyes secundarias son para beneficiar a los consumidores, al usuario final, es lo que necesita el país desde hace mucho tiempo y es lo que es más urgente en este momento, para generar un campo de juego equilibrado y tener una verdadera competencia. Gracias. Muchas gracias, Jorge, Cristina y Oscar. A continuación pasamos a una serie de preguntas. Luego hablo yo como economista para decir que la regulación asimétrica, si mucha economista la proponemos. Puede traer el micrófono. No, ¿qué está? Muchas gracias. Soy licenciado Ignacio Elena, a sus órdenes. Y nada más quería hacer, más que pregunta, un comentario con todo respeto de aclaración a Jorge. Cuando habló de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, tú señalaste que ya no era aplicable en estos temas. Bueno, en competencia económica efectivamente no es aplicable, salvo el marco regulatorio, pero en materia de telecomunicaciones siempre ha sido aplicable supletoriamente. Nada más es tanto en todo lo que es lo adjetivo como lo sustantivo de la ley, más marco regulatorio. Y lo único que no es aplicable de la Ley de Federal de Competencia, de procedimiento administrativo como supletoria es en materia de competencia económica, pero sí en el marco regulatorio se aplica también la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Es un comentario que quería hacer. Muchas gracias.
Sí, es una pregunta para Jorge Vergara. No entendí muy bien lo de equipos terminales. Perdón. Oscar, perdón. La diferencia en equipos terminales, ¿cómo está ahorita la regulación y cómo debería estar en cuanto a exclusividades? Yo quisiera comentar, pedirles su opinión respecto a la función, al objetivo del IFT, que tiene dos cachuchas. Y cuando tienes la cachucha reguladora o la promotora de la competencia, pues con una vas a quedar mal, ¿no? Es el mismo tema del Banco de México hasta que no le dejaron una sola cachucha. Entonces, yo creo que debería ser la de promotora de la competencia y debería tener el instrumento de la regulación, pero con una visión subsidiaria, con una visión temporal en donde se retirara cuando ya las cosas estén correctas. Y siento que no está claro ese tema. Y la regulación es como el antibiótico. Siempre que lo aplicas, si lo aplicas bien, te puede resolver el problema de la enfermedad, pero siempre genera efectos secundarios negativos. ¿Qué opinan al respecto de esa situación que vive hoy este órgano, que de hecho, al llamarle regulador, nosotros mismos lo estamos invitando a que nos ponga camisa de fuerza? Y la innovación no solamente se da en innovación tecnológica, sino en los modelos de negocios. Y creo que ustedes en el largo plazo necesitan amplitud y los nuevos entrantes, un campo de acción amplio para poder innovar en nuevos modelos de negocio y resolver y atender nuevas necesidades. ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Soy Marco Antonio Reyes del Canal 11. Yo quiero preguntar, pues la verdad que padre que estén hablando con toda franqueza, tanto Cristina como Oscar, ¿no? Que digan las cosas como son. Yo quiero preguntarle a Oscar, aquí usó términos interesantes que normalmente no, o sea, pueden pensarse, pero no se dicen, ¿no? Como el ser atascado, etc. Pero yo quiero preguntarle específicamente cuál es su opinión sobre esta guerra de desplegados que hay entre los distintos operadores. Por ejemplo, hoy sale un nuevo desplegado de Dish solicitando que el Instituto Federal declare preponderante a tal o cual, etc. Más allá de términos o calificativos, yo quiero preguntarle qué opina de esta guerra de desplegados y si esto abona o no a que haya competencia, pensándolo tanto en los intereses de las empresas privadas, porque las empresas privadas, pues esa es su finalidad de lucro y están en lo suyo, es decir, no son empresas públicas, están en lo correcto, esa es su función. Pero pensando más en los consumidores. Muchas gracias y no sé si Cristina tenga una respuesta también para esto. Hola, hablamos de que queremos una tarifa cero de interconexión y la actual pues no es cercana a cero todavía, ¿no? Me quisiera preguntarles qué opinan acerca del modelo de costos que utiliza el IFT para calcular esa tarifa de interconexión y no sé cómo la mejorarían para tratar de llegar a esa tarifa que queremos que es cero. Yo creo que me parece que debe haber una posición más profesional, yo diría yo, ¿no? En cuanto al problema que tenemos como país, porque pareciera que aquí escucho las posiciones muy válidas de los representantes de las empresas, pero no como para resolver lo que tenemos como problema. Ahora, yo lo que preguntaría cuando convoca una consulta pública, yo creo que la convocatoria es para todos, ¿no? Porque si no también discriminamos. Y la consulta pública y la participación de todos tienen que poner sus cartas para que se llegue, diríamos, en un punto de equilibrio desde el punto de vista de la economía, es decir, todos ganan, el país gana también, ¿no? En esta cuestión de los costos,
pareciera que cuando se dice lo atascado de la empresa, no me gusta el término, pero bueno, se utilizó. Me gustaría saber usted qué edad tiene para poder afirmar eso, ¿no? Porque la empresa, la que es dominante, tiene 100 años aquí. ¿Sí? Y obviamente, yo sí puedo decir que a lo mejor sí yo contribuí con eso porque tengo ya mis añitos. Ahora, la pregunta, ¿cómo, dónde y en qué momento van a invertir ustedes para mejorar el servicio y la infraestructura? Porque es muy fácil colgarse sin ningún costo, ¿no? ¿Ustedes cómo van a contribuir precisamente para que también crezca este país? Porque nos preocupa la cobertura a aquellos lugares, vuelvo a insistir, donde la gente no tiene ni ingreso para poder tener el servicio, ¿no? Gracias. Bueno, tenemos varias preguntas en el sector relacionado con exclusividades, otro relacionado con los nuevos modelos de negocio, pero que está relacionado con la última parte. Perdón. Rápido, un poco contribuyendo a la pregunta que resolviera el senador, porque es un poco, mi idea es, están solicitando una mayor regulación y es entendible porque lo que se busca es disminuir la rentabilidad a ustedes como empresas no grandes, digamos. Pero ¿qué pasa con la innovación? ¿No? O sea, ¿en qué medida debe haber un dilema en esto, un balance entre también buscar mayor desregulación? Entonces, ¿en dónde estaría eso? Porque eso hoy está fuera del debate, estamos muy concentrados en una concentración, porque el estatuto de México así lo es, ¿no? Pero ¿qué pasa con eso? O sea, ¿cómo podemos meter en este debate el tema de la desregulación? ¿En qué sentido el Estado puede salirse también para que ustedes puedan innovar, invertir en la innovación? Creo que ya todas las preguntas, les voy editando, déjame ver si puedo hacer un zooming. Tenemos aspectos de exclusividad, modelos de negocios, no modelos de negocios, aspectos relacionados con la innovación, con áreas de cobertura y acceso a grupos no conectados, básicamente, y relacionado con la validez del modelo de interconexión. Pero, bueno, primero que nada, efectivamente, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo pues, es aplicable a todas las disposiciones de carácter general que emiten las autoridades. Ese es el caso, precisamente. En este caso, no es una disposición de carácter general, ni es un reglamento, ni son reglas, no. Son obligaciones que de manera específica se le imponen a una empresa por su carácter de agente económico preponderante. En la Ley Federal de Procedimiento Administrativo quedaban sujetas al proceso de mejora regulatoria de la COFEMER, además de todas estas disposiciones generales, un caso específico que era el de los procedimientos para imponer obligaciones específicas a operadores con poder sustancial del mercado. Entonces, en este caso, pues no se cumple el tipo de que es un operador con sustancial de mercado, porque para eso debe haber pasado por el procedimiento que marca la Ley Federal de Competencia Económica, sino es un agente preponderante, conforme se define en la Constitución. Imagino que seguramente por eso no se aplicó este procedimiento, porque no caía en la tipología que le corresponde. Ahora, respecto de lo de atascado o no, yo creo que más que nada es una expresión que se utilizó para marcar una circunstancia que, como se dijo en las presentaciones públicas, en México es de carácter extremo. O sea, cuando hablamos de que en promedio la participación del mercado en telecomunicaciones es del 66%, pues estamos hablando de poco más del 70% tanto en telefonía como en telefonía móvil, ¿no? 65%,
en internet, televisión restringida, si se mide por bits un poquito menos, pero estamos hablando en realidad de una circunstancia extrema, porque me parece que eso es una cosa que se ha entendido mal. Primero porque hay muchos operadores que estamos molestos de que no se han regulado adecuadamente el poder de mercado del operador más grande, y por otro, pues porque luego le juegan a la víctima y a mí me castigan por ser grande y hacer bien las cosas. Y no se regula al preponderante porque haya hecho algo malo necesariamente, como para evitarnos de juicios de qué se hizo o qué no se hizo. Se le regula porque es diferente a los demás. Y el principio de equidad es tratar diferente a los desiguales. ¿Cómo podemos ver que es diferente? Ejemplo, ahora lo tuvieron que obligar a eliminar el roaming que le cobra a los usuarios. En Telefónica eliminamos el roaming de nuestros planes hace varios años. ¿Por qué? Porque buscábamos ser más competitivos, ganar mercado, ganarnos el atractivo ante la gente, y eso es el tipo de incentivos que conlleva un mercado competitivo. Entonces, en un afán de ser competitivos, las empresas que estamos aquí empezamos a lanzar planes de ese tipo. Al más grande, es tan grande que eso ni siquiera le representa una amenaza competitiva creíble, de forma tal que se puede seguir cobrándolo y obteniendo un ingreso adicional por ese tipo de servicios. La larga distancia es el mismo caso, estamos eliminando la larga distancia. En el caso específico nuestro, todas las empresas lo hemos hecho, en el caso específico nuestro, por lo menos hace 3 años que no cobramos el servicio de larga distancia, y hace más de 5 años que promovimos ante Cofetel que se eliminaran todos los cobros de larga distancia entre celulares, hacia celulares y desde celulares. ¿Por qué? Porque así se podía aumentar el tráfico, tener participación en el mercado, etc. Normalmente, y no solo en México, en todo el mundo, un operador tan grande respecto del tamaño del mercado no tiene ese tipo de incentivos. Al contrario, tiene incentivos a que las cosas se mantengan en el estado en el que se encuentran y a que no le crezcan los enanos. Y muchas de las acciones que legítimamente puede hacer resultan contrarias a la competencia. Otro ejemplo, la discriminación on net of net. Existen trabajos académicos serios que acreditan que cuando los operadores tienden a tener un tamaño similar, es decir, el mercado se encuentra distribuido ahí más o menos en partes iguales, como ocurre ya en algunos países europeos, este tipo de discriminación es una herramienta más de competencia que beneficia al usuario, contribuye a la disminución de los gastos que hacen en telecomunicaciones. Pero también una gran coincidencia de que cuando uno de estos operadores es muy grande, si discrimina entre on-net y off-net, lo que hace es limitar la libertad del usuario para cambiarse de operador, y el mayor costo es precisamente para el usuario. Mandamos a hacer un estudio en Telefónica México con un consultor internacional importante, Acceso, para que estudiara la discriminación on-net en México, en el caso específico de México, tomando las ofertas comerciales de los operadores en este país, y llega a conclusiones terribles. En promedio, los usuarios mexicanos podrían estar pagando hasta de 4,000 a 8,000 millones de pesos anuales adicionales por la discriminación on net of net. ¿Y de dónde viene ese costo? A que algunos usuarios se cambiarían pues, con Unifón, Telefónica o con Nextel si no perdieran las llamadas de los que antes le llaman. ¿Por qué? Porque al momento que se cambien algunas de nuestras empresas, todos los contactos que tenían en la red más grande van a tener un mayor costo de llamarles. El cálculo nos da entre 4,000 y 8,000 millones de pesos anuales. Te puedo mandar aquí el estudio que tenemos para que ustedes lo suban a la web y esté accesible para todos. Un estudio, me parece a mí, serio y bastante creíble. La situación esta de que si debe actuar como regulador o como
administrador de la ley de competencia. Yo creo, este hecho fue muy discutido antes de que se aprobara la reforma constitucional. Yo pertenezco a ese grupo de los que opinábamos que mejor hubiera sido mantener el papel estrictamente de regulador con facultades específicas adicionales como el de declarar condiciones de operador con poder sustancial u competencia efectiva, que pertenecían originalmente a la ley de competencia, pero mantener la otra parte, la regulación ex post, aquella que aplica sanciones cuando un operador comete prácticas monopólicas relativas, en manos de la Comisión de Competencia. ¿Por qué? Porque la aplicación de la ley de competencia es sumamente compleja. Hay que demostrar cuál es el mercado relevante, ver qué sustitutos válidos existen, en fin, una serie de cosas que son procedimientos que normalmente son muy largos y poco oportunos para la flexibilidad, la rapidez con la que debe de reaccionar un regulador. Sin embargo, bueno, quedó en la Comisión, en el Instituto Federal de Telecomunicaciones, y ahora lo que se ha buscado, o lo que está buscando el IFT, si entiendo lo que hacen con su estructura orgánica, es mantener esta unidad de competencia económica como aislada del resto de las unidades, para que en su actuación se apegue estrictamente a lo que le ordena la Ley Federal de Competencia Económica, y tal vez no caiga en las tentaciones de amarrarse a alguna disposición que no haya sido hecha correctamente por alguno de sus colegas en otras áreas. En este asunto de los pleitos y los desplegados y todo eso, yo creo que es una herencia. Hemos carecido de la falta de una aplicación oportuna de la ley por mucho tiempo. El asunto, las suspicacias y los temas, en el tema que ahora mencionabas de DISH, no surgieron ahorita, venían de mucho tiempo atrás, y por alguna razón no se había actuado. Entonces ahora vemos mucho estas reacciones que no nos ayudan. Sobre todo no ayudan a los operadores más pequeños, porque cuando los dos grandes se pelean, lo más seguro es que el perdedor sea uno de los pequeños, ¿sí? Porque uno va a ganar, el otro no puede perder mucho porque por ser grande tiene su peso específico, y al final las condiciones establecidas para todos tienden a deteriorarse, pero me parece que es una herencia que hay que cambiar respecto de la forma en que ventilamos aquí las cosas. Y finalmente, lo que se refería al espacio de innovación y no bloquear los espacios de innovación. Como decía hace un momento, al operador preponderante se le debe de regular porque es diferente, y se le debe de regular para que sus acciones vayan más en línea con el bienestar social. De ninguna manera se le debe obstaculizar o se le debe limitar para los temas de innovación. Existe hoy una limitación importante en lo que es la prestación de servicios de televisión directamente a los usuarios que tienen conectados, pero es una restricción que tiene un carácter diverso. O sea, en realidad esa restricción no es para dejárselas ahí per secula seculorum, ¿no? De hecho, pensaría que queda el título de concesión, que años de 20 años el título de concesión, 16, por un lado. Y por otro, se le ha sujetado a una serie de condiciones para que pueda dar los servicios. Nuevamente, falta de interlocución con la industria, pero nos sorprendió un poco la resolución que emitió el IFT, de que en 18 meses podrá prestar estos servicios, y que además creo que vienen contados a partir de que le notificaron lo de la preponderancia, cuando el propósito más sensato sería: oye, ajústate a todas estas obligaciones que te están imponiendo
No se le está arrebatando nada, simple y sencillamente se le están poniendo condiciones para que no desplace a otros operadores con sus actuaciones. Y bueno, en cuanto tú las empieces a hacer y me acredites cierto tiempo de cumplimiento, pues entonces se abre el tema de televisión, que yo veo como la única barrera que queda todavía para alcanzar la convergencia que buscamos, barrera, digamos, por una disposición específica. Entonces, pero de ninguna manera se le debe limitar al operador preponderante su innovación. En este caso, repito, tiene que ver con que se establezcan condiciones de competencia equitativa. Tampoco se le debe de arrebatar o dejar al margen de insumos esenciales para prestar los servicios, porque si es tan grande, se le amarra de manos y se le evita tener un negocio que se desarrolle, pues lo más afectado va a ser la sociedad mexicana. Lo que estamos hablando es de competencia equitativa. El dominante, el preponderante, puede ser mucho mejor empresa cuando está debidamente regulado. Cuando no lo está, en realidad lo que ocurre es que acaba obstaculizando a todas las demás. Con eso obtiene una ganancia extraordinaria. Repito, simplemente temas que modifiquen su comportamiento. Bueno, empezaré con mis personales. Tengo 33 años. Una de las preguntas que me hicieron, entonces, si es necesario ver la parte de a partir de cuándo yo empecé a pagar telefonía. Pues, independientemente de eso, lo que sí sé es que el patrimonio familiar de mi familia se vio dañado por eso, y esa parte del ingreso pues sí se vio afectada, y mi familia fue una de las que pagó junto con todos los mexicanos la parte del subsidio que se le dio a la empresa preponderante. Nada más por mis particulares, ahorita voy a hacer lo demás. En cuanto a la duda de si debe de ser la misma autoridad la que regule y la que vea la parte de competencia. Lo que podemos ver es, en México estuvo de forma desagregada, una veía competencia y otra venía la parte regulatoria, y no funcionó. Fueron 20 años. Podemos ver, por ejemplo, el modelo australiano. El modelo australiano es un súper regulador, y este regulador es súper porque ve la parte energética, ve la parte de telecomunicaciones, ve la parte de competencia económica, y funciona bastante bien. Yo creo que no es un problema de instituciones de vamos a dividirlas, que estén juntas o no, sino de hacer bien las cosas, y cuando se hacen bien las cosas pues se pueden tener buenos resultados. Hacer bien las cosas no siempre significa hacerlo al aventón y dejarlo sin un debate serio, concreto, y escuchando a todas las partes. En la parte de los desplegados que se han presentado pues han sido en su mayoría de los preponderantes, incluyendo como preponderante a Rich, si lo podemos llamar así, y evidentemente pues yo creo que son actitudes desesperadas que se dan por primera vez, y eso, dentro de lo bueno, es un buen síntoma de que algo se está haciendo, que se está hiriendo a alguno de los grandes, ¿no? Y por eso es que viene la desesperación. Ojalá y esto se concrete en medidas que fomenten la competencia y la libre concurrencia. En cuanto al modelo de costos que preguntaba, digo, es un modelo que ha sido muy poco difundido y no se ha tratado de explicar el por qué se llegó a ese número y por qué no otro, por qué no cero, por ejemplo. Una de las críticas que yo veo es que dentro de ese modelo se imputa una participación de mercado de 60%. 60% no se me hace lógico, cuando en realidad tiene el 70.3%, dice ahí la regulación, por lo menos por la parte de suscriptores y ingresos anda muy similar del 70%. Entonces, de entrada, 60 y 70 no me cuadra. Pero más que el modelo de costos, como lo expuse anteriormente, tarifa cero se me hace la única salvación para que no se pueda discriminar entre llamadas o net y off-net. Eso es un buen medio para que se pueda replicar cualquier tipo de tarifa que se ponga. Si lo vemos, un ejercicio cuando nos preguntaban acerca de las inversiones que han generado los
grupos empresariales que estamos representando en este momento. Por ejemplo, Telefónica tuvo tarifas de un peso para todos los teléfonos. Ha tenido inversiones en cuanto a fibra óptica como Telmex no las había tenido a través de Total Play. Total Play es una empresa que te da 10, 20, 30 megas para cada usuario de internet. Si veíamos el reporte de la OCDE en el que Martín estuvo trabajando, decía que a nivel mundial, si no mal recuerdo, son 2 megas, no más o menos permitido y decente. En México estamos en 1. Entonces yo creo que la inversión que han generado algunas empresas, y eso ha hecho que, curiosamente, en los lugares donde hay competencia, donde ha llegado Total Play y otro tipo de cableros, no solamente Total Play es un sistema que tiene la parte de la fibra óptica, lo cual hace que tenga velocidades interesantes para los consumidores a un precio bastante accesible. Telmex tenga que poner fibra óptica y tenga que bajar sus precios y ofrecer mayores velocidades, ¿no? Este tipo de inversiones serán reflejadas. Obviamente, la parte de las economías de escala es uno de los problemas con lo que yo creo que los tres ponentes podemos coincidir. Nunca vamos a poder llegar a tener esa posibilidad que tiene Telmex por tener ese 70 y 80% si no hay condiciones de mercado que le prohíban hacer prácticas monopólicas. Por ejemplo, un equipo terminal no es lo mismo comprarlo en el volumen que lo compra Telmex a en el que lo podría comprar Yusacell por tener el 7% del mercado, ¿no? Si a esto le sumamos que aparte no compra equipos terminales para México sino para América Latina, entonces la negociación de compra y venta se ve un poco difícil y son problemas a los que se tienen que enfrentar este tipo de empresas. Y si a eso le sumamos que aparte puedes hacer exclusividades de 6 meses para los modelos que todo el mundo quiere comprar, que son los nuevos, eso obstaculiza todavía más, ¿no? Y creo que eran todas las preguntas que tenía. Gracias. A ver, voy a tratar de contestar todo. Respecto a la pregunta de las cachuchas de IFETEL, yo creo que el IFETEL tiene 2 grandes funciones, ¿no? Regular y también, como decía el senador, generar inversión. Estamos ahorita en un proceso de que es precompetencia, ¿no? Yo también contesto un poco a tu pregunta. Y está contemplada en la ley lo que es la concesión única, ¿no? Que promueve convergencia y que necesariamente esta convergencia pues, también promueve el desarrollo y promueve innovación. Yo creo que todo esto se da vía competencia, pero todavía no estamos en esto, estamos en la etapa previa. Y una vez ya que se llega a la competencia, entonces se cambia a regular menos, pero ya habiendo competencia. Como decía yo hace rato, la regulación está viva, ¿no? Las reglas del juego tienen que ir acomodándose a cómo se está funcionando el sector en México. Esto también, la exclusividad, además de que bueno, no nos permite competir en igualdad de circunstancias, esta exclusividad, aunque sean 6 meses, le suma muchísimos usuarios a la gente preponderante por los plazos forzosos. Si quieres el equipo nuevo, lo vas a comprar a 12 meses o a 18 meses, entonces van sumando más y más usuarios, entonces nunca vamos a generar como un equilibrio. Nosotros también invertimos. Tenemos una red de nueva generación en la que invertimos $3.500 millones. Una red que nos costó muchísimo trabajo tenerla y ganarle la licitación, porque no habían estas reglas del juego claras. Tuvimos más de 100 amparos por parte de los competidores, porque no había estas reglas claras, porque no estaban contemplados los tribunales especializados como están contemplados ahora en la reforma. Según el CIU, que estudia toda la parte de telecomunicaciones, nosotros, los operadores pequeños, por llamarles así, hemos invertido más de $60 en cada uno de nuestros usuarios. El agente preponderante invierte $10. Nosotros, como tenemos que competir con todas estas barreras de acceso, entonces pues invertimos más y tratamos más. Por eso nos surge un campo de juego equilibrado.
También la cobertura. La cobertura, por eso entre nosotros, entre los pequeños, hacemos acuerdos de cobertura extendida, para poder llegar a las comunidades y a los lugares donde no podemos llegar solos. Hay varios ejemplos de acuerdos de cobertura extendida. Y por otro lado, a los lugares donde no podemos llegar, es labor del Estado llegar, no es labor de las empresas. Que nosotros lo hacemos, pero también el Estado tiene que tener la responsabilidad es llegar a estos lugares. Los pleitos. Somos un sector altamente litigioso y además nos gusta mucho, se usa litigar en medios. Yo creo que es precisamente por esta falta de reglas de juego claras que se utilizan los medios. Querer declarar a un agente preponderante no se va a dar por un desplegado. Hay ciertas reglas lo que pueden hacerlo ser un agente preponderante. Tiene que contar con millones de cuestiones para ser un agente preponderante. No puede ser nada más una cuestión de voluntad, ¿no? Entonces, por más desplegados que hay en los periódicos, bueno, pues para eso está el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Yo creo que ahora que se aprueben las leyes secundarias, espero, porque coincido con Jorge, no abona nada al sector estarnos peleando públicamente. Ahora que haya reglas claras, esto pueda cambiar, porque pues generalmente cuando se cambia el status quo pues genera muchísima efervescencia en el sector, y yo creo que esto es un claro reflejo de que esto está pasando. No sé si me faltó. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Nuevamente muchas gracias a los operadores que asistieron, nos dieron sus puntos de vista. Creo que fue amplia la discusión y muy transparente. Los invitamos en los próximos meses estaremos nuevamente trayendo otros invitados y seguir discutiendo sobre el tema de las telecomunicaciones. Creo que todavía nos queda bastante tiempo por realizar hasta que esto logre niveles de competencia, penetración, buen precio, buena calidad, etc. Que todos merecemos. Muchas gracias. Todos contra uno. No, Rural, gracias. Le tengo que integrar un pedazo.